Suscríbete a la Panterita. Donde en el segundo punto dice incluso insta a los pobladores a concurrir al partido. Así lo a Sí, ese nivel. ístalo. Insta a Sí. colaborar, a ir, a apoyar. A concurrir al partido, sí. Mira. Y tenés asegurada a la gente de Luqueño que va a ir con todo. Y Pastoreo también. Y los de Pastoreo que van a llenar seguro su sector. 14, 15 el lunes. Sí. Como para salir acá y ver que. Y estar atento a lo antes también. Sí. A Claro, lo anterior, porque eso, mientras se van puede haber. Los luqueños se enojaron. Estuvimos con los compañeros esta mañana en ABC TV hablando del caso. Y yo decía, bueno, si tenés una gestión, por ejemplo, en Luque urgente el lunes, tenés que pasarlo para el martes. Después me escribió algunos luqueños, inclusive algunos compañeros que están en la redacción, que tenés que ser de Luque, vivir allí para comprender, para entender todo lo que ellos, para ellos. Entender lo que ellos sienten, dice. Doctor Enzo González, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. El gusto es mío, Bruno. Un saludo a todos ustedes, como siempre, es un privilegio hablar con ustedes. Te escucho contento, doctor. Sí, cómo no, si se siente que esto va a ser una fiesta el día domingo y esperemos que así sea. ¿Cuántas entradas, doctor? En el día de hoy emitimos en total más de 21.000 entradas, de las cuales se están vendiendo más de 19.000 entradas y también se emitieron gentilezas, 1.590, y estamos superando los 800 millones de recaudación. La pucha. En total, me dijiste más de 21.000 entradas entonces vendidas. 21.000 entradas emitidas. Emitidas. Discriminadas en más de 19.000 entradas vendidas y gentilezas 1.590 entradas el día de hoy emitidas. Quiere decir, doctor, que para la venta, ¿cuántos tienen destinado? Aparte de las 2.000 que hablabas de gentileza. El acuerdo del club autorizado por la APF es de 26.500. Menos las 1.500 por darte un número redondo. ¿Qué sector se agotó ya, doctor? ¿O qué sectores? Gradería Sur y Preferencia. Nos quedan Plateas y Gradería Norte en una proporción de 6.000 entradas aproximadamente. Bueno, y repetir esto, todos los menores pagan, doctor, porque eso nos insiste mucho acá en la interacción que tenemos con la gente del WhatsApp. Sí, todos los menores pagan por motivos de seguridad, no es porque no querramos que vengan los chicos, sino que en este tipo de eventos hay mucha afluencia de público y por sobre todo siempre priorizamos la seguridad ante lo económico. Lo que sí también le pedimos, aprovechando su espacio, es que vengan con anticipación, porque a pesar de que tenemos un amplio estacionamiento, si llegan todos sobre la hora, medio que se nos complica. Sería un dato importante, que vengan con tiempo, que después de comer efectivamente vengan de a poco en el estadio para que puedan disfrutar de un lindo espectáculo, porque así va a ser. Olimpia viene con todo su potencial. También 12 está jugando su partido aparte por la permanencia, el clima va a estar perfecto, están dadas las condiciones para que sea nuevamente un lindo espectáculo en el este del país. Doctor, sinceramente, en porcentaje, ¿cuánto crees que de las entradas ya vendidas esté en manos de los revendedores? Y es un número que voy a pecar Pero tienen buena cantidad, poca cantidad, más o menos. ¿Cómo ves el panorama? Nosotros intentamos, una vez que le identificamos, no venderle más de 10 entradas, pero vienen, informan y están, le da otro, como te digo, hacemos lo posible para no darle, pero a los 45 para nosotros reseños a veces es un mal necesario, porque a mí me consta que muchos vienen que no les preocupa tanto el precio y pagan lo que tengan los revendedores. Pero eso sucede normalmente los que vienen en el día sobre la hora. El que viene a comprar anticipadamente ingresa tranquilamente en el club, ni demora, porque tenemos un buen sistema de cajeras que intenta evitar las filas. Y las entradas se pueden seguir comprando en el Club Olimpia, en el Estadio Antonio Aranda y la Red Ámbar. Exactamente, en el club del 3 de febrero, directo de 8 de la mañana a 18, sin interrupción. ¿Vos crees que para mañana, no sé, al filo de la tarde seguramente, crees que ya se van a agotar las entradas o por ahí pueden sobrar algunas para el domingo? Si la tendencia sigue así, yo creo que sí, depende del tiempo. Hoy, por ejemplo, también llovió y inclusive eso mermó un poco el tema de la entrada. Ahora paró, está un fresquito. Hay que ver cómo se comporta el clima también, ¿verdad? ¿Y cuál es el pronóstico para el domingo ahí en Ciudad del Este?
soleado según pronóstico. Solamente la lluvia vino para dejar un poco más verde nuestro pasto. Pero igual, si ya ustedes vendieron más de 21.000 entradas, bueno, no, o sea, más de 19.000, bueno, ya, con eso yo creo que ustedes están cerrando prácticamente el negocio, ¿verdad? Sí, pero como siempre dice el presidente Olimpia, hay que buscar la gloria. Nosotros siempre queremos batir récords de público, de recaudación y que esto sea una fiesta. Uh-huh. Federico. No, nos dice Neri de Ciudad del Este que ayer fue a buscar entradas y había muy pocos revendedores, lo que habla bien, ¿verdad? Del tema de cómo se están yendo directamente a los hinchas y no a cambiar de precio con la reventa. Sí, como te dije, procuramos de nuestra parte, porque no hacemos todo lo posible, algo que no podemos eliminar. No hay una ley que prohíba venderle a X personas, pero sí intentamos por los mecanismos disminuir una vez que le identificamos, pero igual ellos se buscan el lado, le envían a otro, como ustedes saben, ¿verdad? Pero como te dije, intentamos, y te puedo asegurar, los que vienen a comprar su entrada ingresan al estadio y compran rápidamente y compran al precio que está estipulado. Doctor, algo que quieras apuntar y no te hemos preguntado y consideres importante decirlo al aire. Que vengan con anticipación, recalco eso es lo único que pedimos en cuanto a organización, porque el resto se quedan enfocados en tema de seguridad, por lo menos ya está bastante tratado, pero hay un factor que siempre decimos que no podemos manejar, que es que de repente vengan todos sobre la hora. Le pedimos que vengan con tiempo y que vengan con las ganas de disfrutar un lindo espectáculo en familia, como siempre queramos. Pero tienen que abrir también temprano los portones, doctor. Sí, señor, nosotros desde la mañana ya vamos a estar acá para atender a todos. La APF te sigue 3 horas antes, pero creemos que inclusive para las 11 ya van a estar abiertos los portones. Gracias, doctor. Éxito, muy amable. Un abrazo. El doctor Enzo González, tema de las entradas del organizador del espectáculo 12 de octubre Olimpia. Presidente Garmonje del 12 de octubre, ¿cómo está, presidente? ¿Qué tal, Bruno? Muy buen día para vos y tu equipo de trabajo y la audiencia. Gracias por estar al aire. Bueno, doctor, presidente, más de 20.000 entradas ya canjeadas y de las cuales 19.000 y más vendidas ya de manera oficial, más de 800 millones de recaudación, nos informaba el doctor Enzo González hace instantes nada más. Y bueno, así como estamos viendo, ¿verdad? Espero que sea una fiesta total deportiva, ¿verdad? Creo que se va a jugar este partido a un estadio lleno y bueno, ojalá que podamos dar redondito este espectáculo y podamos traer los 3 puntos en juego. Doctor, ¿se puede decir que 2 está en crisis por el tema del descenso en estos momentos? Y por la campaña también, ¿verdad? Sí, yo no sé si estamos en crisis, ¿verdad? Pero sí estamos en una situación complicada, que somos conscientes de la situación, que necesitamos imperiosamente de sumar puntos de A3, ¿verdad? Para nuestros objetivos principales, ¿verdad? Entonces, no estamos nosotros muy contentos en esta situación en la cual nos encontramos, pero seguiremos trabajando, seguiremos sacrificándonos entre todos los que formamos parte de este proyecto y la idea es salir de esta situación. Doctor, anoche, no sé qué compañero, quién fue, que contaba, ya recuerdo, Miguel Cáceres contó, nuestro compañero jefe de deportes de ABC Impreso, decía que hay un movimiento opositor que está queriendo hacer denuncias, volver, no sé si volver a tomar el club, cambiar el nombre del estadio. ¿Sabes algo? La verdad que no, ¿verdad? No tengo ni idea, ¿verdad?, de lo que estás hablando, pero el club siempre está abierto para los socios que están siempre por el club y con el club, ¿verdad? Así es que eso es libre para todos a quienes corresponda, ¿verdad? Está muy bien. Presidente, el partido del domingo, ¿12 puede brindar alguna sorpresa, crees vos? Sí, puede brindar y seguimos trabajando para eso y la vamos a seguir trabajando independientemente del resultado de este domingo. Póngale la firma de que vamos a estar nosotros en la lucha permanente, ¿verdad? No vamos a bajar la guardia,
el plantel de jugadores y cuerpo técnico y los directivos en que estamos convencidos de que tenemos que seguir en la lucha. El 12 de octubre ha hecho, a lo largo de toda su vida institucional, ha hecho grandes logros y muchas veces contra viento y marea. Así es que esta no es la excepción y seguiremos trabajando y estamos esperanzados de que podamos dar la sorpresa. Gracias, presidente. Un abrazo muy amable. Gracias a vos por el espacio, Juan. Gracias, muy gentil. Hasta luego. Bueno, el presidente del 12 de octubre y antes Edgar Monjes, Edgar Monjes, presidente del 12, hablábamos con el doctor Enzo González. ¿Qué cantidad de entradas vendidas? Un gran negocio, ¿no? Sí, más de 800 millones de guaraníes de recaudación. Pues yo recuerdo algunos 12 de octubre Olimpia en Itagua mismo que no. No. Ni ahí el público. Coste que no ganó Olimpia, hubiese sido, la demanda hubiese sido mucho Pero- más intensa si hubiera ganado Olimpia, pero está en la punta. Y está en un la estado de punta. euforia Sí. por cómo terminó el partido con Resistencia, la cantidad convocada en la Sí. selección, o sea, está con la buena onda, el hincha de Olimpia, más el A diferencia del Claro. Cerro, ¿verdad? A diferencia del Cerro, la vez pasada para Mallorquín que no fue, para General Caballero que no también fue negocio. La diferencia del torneo anterior y todo lo que significa este momento para Olimpia, la posición en la tabla, en fin, también jugó un poco lo que pasó el fin de semana, ¿verdad? Para que haya mucha expectativa para la presencia de Olimpia en el este ¿Y del qué país. tiene 12 de octubre? ¿Cuál es el equipo, por ejemplo, del 12 de octubre? Porque es gente muy Paulo da experimentada. Silva, ¿Pero quién es el tiene a arquero? Danilo Ortiz. A la próxima me- Tú no puedes Estaba ser, porque una no se época, van los jugadores de 12 no. de Había un octubre. joven y después apareció Bernardo Medina. Está Danilo Ortiz, Entre Medina y Silva los arqueros. César Benítez. Ah, el Agustín argentino, Silva. el que jugó en Sol. El que jugó en Sol. Sí. Efectivamente, sí, correcto. Y ahora volvió Lo que no Bernardo. tiene delantero Edgar Ferreira, en Sí, el medio ¿verdad? campo. Aldo Vera. Aldo Vera, jugadores de mucha edad. Jorge Núñez, Walter Rodríguez. Sí. Arriba estaba En el medio campo. Batalini. Que la otra estaba como suplente. Sí, sí, sí. Que es un delantero muy luchador, pero con muy poca técnica. Para jugar a contra. Yo no le transmití todavía 12 de octubre que recuerde. Con Cerro hicimos Con Cerro. las primeras ruedas. La primera fecha. ¿Y qué tal anduvo ahí? Y el único gol de Moreno Martí de ese semestre, gentileza del arquero del 12. El 12 apretó a Cerro sobre el final aquella. Pero con los volantes, ¿verdad? Con Aldo Vera y compañía. Pero de todos los equipos que tuvo 12, pues fue cambiando campeonato a campeonato, este es el más precario. Antes tenía Núñez, tenía delanteros. Y mira que ese partido lo arrancó ganando, ¿te acuerdas? El gol de Topo. Sí. Centro desde el sector izquierdo, hacia novena. Y después es el famoso el famoso partido donde el gol le despierta al equipo rival. Aquella vez recuerdo que hicimos la analogía con cuando Tacuaré le hace el primero a Cerro después de aquel 4-0. Era, bueno, se despierta y no se despertó y ganó Tacuaré 2-0. Y contra el 12 arrancó mejor el equipo itagüeño. Hace el gol Topo en una jugada donde se durmió Pulpito. Y después el empate ese que te decía de Moreno Martín para que después Cerro lo dé vuelta. Pero hoy 12 no está directo para descender. Está muy cerca. O sea, está tercero creo que en la tabla. Está tercero, invertida. pero en franco descenso. Es Ameliano, General Caballero, son los más comprometidos. Sí, General Caballero permanece ahí, Ameliano viene sumando a poco. Si Ameliano gana, por ejemplo, y 12 pierde, le complica mucho al 12. Porque Ameliano divide de forma diferente 3 puntos. Y 12 está en franco descenso Y porque ya cambió tres está entrenadores, último, ¿verdad? está último en la Porque tabla 12. Sarabia comenzó el año, la temporada, 12 de octubre. Sí. Después Robert Pereira. Y ahora Héctor Marecos. Claro. Una inestabilidad impresionante. ¿Ya contaste vos, Fabio, el equipo del último o no? Tengo acá el último equipo que había jugado contra Ameliano, que perdió. Ese ya es con Gattuso. Sí, Sí. con la presencia de Héctor Marecos. Bernardo Medina en el arco. Pito Velázquez, lateral derecho. Paulo da Silva con Danilo Ortiz, los centrales. Y Carlos Silva, lateral izquierdo. Ese jugó contra Cerro, que impresionó muy bien en aquel partido. Jugó bien, Carlos Silva. En el medio campo, Jorge Núñez, Walter Rodríguez, Aldo Vera. Un chico que se llama Luis Martínez. Otro chico Gómez, Juan Gómez. Y arriba jugó solitariamente Batalini. Martín y Batalini. Roldán, el que siempre suele aparecer, Julio Y Sebastián. sí, Julio Sebastián, de repente ingresa David Mendieta. Y no sé qué pasó del que marcó el gol a Guaraní. Orteman tuvo este año también Puede en ser. 12 de octubre. sí. Puede ser. Puede ¿Cómo ser, me no. dice, mira niña, Sarabia Orteman. Ah, Después no. Robert Cuatro ya. Pereira y ahora Marecos. 4 Al entrenadores, cuarto un torneo, técnico. sí, y el segundo ni siquiera estamos Claro. llegando a la mitad. No, habla de una inestabilidad impresionante. Y este Juan Gómez es el hijo de nuestro, el jugador de fútbol, compañero de ustedes en Antigua, JJ Gómez.
Delantero. Ah, mira, sí, bueno, el hijo sí, ya. sí, yo no sabía. La pasada escuché el comentario y hace poquito marcó un gol también. Delantero. Llegó la selección paraguaya. Derly González, Richard Ortiz, Cardoso Lucena y Diego Gómez. ¿Podemos escuchar las impresiones de ellos? Llegó la Roja, después vemos un poquitito los equipos, cómo se preparan para esta fecha que arranca hoy. Hoy comienza la novena fecha. Del torneo clausura. No, para nosotros sirve siempre porque, Derly González. como te dije, estamos armando de vuelta un grupo y bueno, esperemos que sea de esta manera con triunfo y a seguir así. Yo creo que después mucho volvimos a ganar un amistoso y bueno, es fundamental para lo que pretende el entrenador y bueno, estos partidos sirven para que él vea lo que tiene y lo que los jugadores pueden dar. Siempre uno está contento de volver a la selección, desde que volví lo dije y bueno, ahora a seguir trabajando de la misma manera para ser tenido en cuenta siempre. Se ganó otra vez. Richard El Ortiz. tiempo por ahí nos costó un poco, pero después del segundo tiempo ya mejoramos mucho y bueno, por suerte conseguimos el gol y sacamos el resultado. Creo que mejoramos bastante luego también contra Corea. Ahí se vio el equipo también que quiere jugar y ayer el segundo tiempo se vio otra vez eso y bueno, la verdad que contento por los muchachos también, que algunos debutaron ayer y la verdad que bastante bien estuvieron. Cada jugador trabaja para estar en la selección, obviamente en mi caso, en lo personal, siempre voy a estar hasta donde se pueda. Bien, me tocó jugar los últimos Cardoso minutos, Lucena. pero me sentí bien, contento por los compañeros también que debutaron ayer, que lo hicieron muy bien, así que como digo, muy contento y esto nos sirve para agarrar confianza, más los nuevos que se fueron, así que esperemos en el próximo combo al que le toque hacerlo el mismo trabajo. Uno trabaja para eso, para estar en la selección. El mejor lugar para un jugador, así que esperemos en el lugar donde toque apoyar a la selección. Y hay buenos jugadores, tenemos muy buenos jugadores y creo que hay que apoyar como siempre y bueno, pedirle a la gente que confíe. Y el profe me dijo que me iba a meter ahí porque me dio los partidos que le hacíamos bien lo ida y vuelta y me hizo probar ahí. Diego Gómez. Yo voy a presentar a nuestro país y defender la casaca de la Roja. Bueno, ahí están los jugadores de la selección entonces. Goianiense. Para muchos una sorpresa, ¿verdad? Le ganó a San Pablo anoche 3-1. Y le ganó bien. Le ganó bien, sí. Más allá que haya empatado San Pablo, pero después pudo enderezar otra vez el partido. Paranaense y Goianiense, ¿verdad? Que no figuraban en los planes para esta etapa. Bueno, pero lo de Goianiense un poco más abultado, ¿verdad? Porque lo otro cortito, lo de Paranaense contra Palmeiras. No, pero que llega a las semifinales, Bruno, me decía Paranaense y como que no... Sí, no. Goianiense había dejado atrás a Nacional antes, ¿no? Mira Sí. que Libertad estuvo a punto, Libertad un rival importante. Libertad estuvo a punto, Libertad estuvo a Sí, punto, Libertad sí. le empataron sobre la hora, nosotros Lo hicimos mismo un dice la partido. gente estudiante. Pero juega bien Palmeiras. Paranaense Sí. juega bien. Goianiense también juega bien. Churín puede jugar su primera final, ¿verdad? ¿O él ya jugó alguna final antes? No. Y No. yo me imagino, o sea, sentimientos encontrados al hincha de la Olimpia. Porque por un lado, si vos mirás desde el lado netamente deportivo, dices, pero mira, estamos hablando de un equipo que está a 90 minutos y llegar a una final. Y del otro lado está, mirá, pues a este equipo le tuvimos allí. ¿Se entiende? O sea, tener las dos reacciones. Porque si vos agarras, independientemente de lo que ocurra en el Morumbí, el equipo que lo sometió a Goianiense fue el Olimpia de la ida. En ningún otro momento, porque Goianiense en Montevideo se paró mucho mejor que en el Defensor. Y ni hablar del paseo que le pegó. O sea, allí en su estadio sometió a los tres. Pero voy nomás, el hincha franjeado cuando dice, mira, todavía se acuerda aquel tiro de Walter, que era para el 3-0 en la ida. Porque mira que tanto se hizo hincapié con el tema de no, pero el inicio. Y vos agarrás y Goianiense siempre hizo sus primer gol ante los 10. Contra Olimpia, contra Nacional, contra San Paulo. Y después está el otro lado y dice, vieron que no era fácil. Porque ahí cayó el equipo de Lucho Suárez. San Paulo que ya venía lo medio rengueando. O sea, vos agarrás y mirás los 180 y en realidad el que jugó mejor fue Ceará. Pero esto es lo que también te da la Sudamericana. O sea, hay veces que de repente están allí todos los fuertes, pero con este formato, fíjate, la Sudamericana es un poco el lugar donde aparecen los Independientes del Valle, Defensa y Justicia,
¿Y quién te dice? Goianiense que está para descender en el Brasileirão y hasta se puede dar la pesadilla de la Conmebol. Mira si Goianiense es campeón de la Sudamericana y desciende. ¿Se acuerdan hace unos años cuando Capiatá, hablando del famoso Capiatá ahora por otros motivos, había clasificado a la Sudamericana pero después creo que descendió? Y no le dieron el cupo porque había un reglamento que decía que equipo de segunda no puede jugar. Incluso hubo 2 equipos que jugaron la final y descendieron. El Goiás contra Independiente de Avellaneda en el 2010 y el Ponte Preta el año que salió campeón Lanús. Lanús sale campeón con Víctor Ayala. El año que Libertad llega a la semi contra Lanús. Exactamente, de Ponte Preta, y Ponte Preta estaba descendido ya porque se jugaba en diciembre. Esa era la época que el brasileño, pero ninguneaba fuerte a la Sudamericana. Es más, a la Sudamericana iba el que no iba a la Libertadores y el que no iba a la Copa de Brasil. O sea, tenía que estar eliminado para mandar. Por eso era comprensible que hasta había equipos de la segunda división que participaban. Imagínate que Rogerio dijo el fin de semana pasado, perdió con Flamengo, creo, San Pablo, en un gran partido. Y dijo, si jugamos como hoy, ganamos la Sudamericana. Como para darle allí crédito, justamente, a lo que es la actualidad del equipo de San Pablo. Alfredo Aguilar habló sobre su futuro, habló también sobre la selección, lógicamente sobre Olimpia. ¿Tenés a mano eso, por favor, mi querido Ariel? Fuiste convocado. ¿Cómo está tu situación con Olimpia? ¿Cuándo firmás tu renovación? ¿En qué punto tengo estás? contrato con el Olimpia hasta diciembre. Estamos negociando, así que esperemos que hacer lo mejor para mí o para el club. ¿Te querés quedar? Tiene un club muy grande como el Olimpia. ¿Se definiría en las próximas horas, en los próximos días? Y eso está viendo mi representante. Pero va por buen camino. Sí, gracias a Dios, bien, tranquilo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía Alfredo Aguilar, ¿verdad? En concreto, a mí me da la impresión de que no continuaría. Ya está grande, Bruno. Tengo esa impresión. Y va a querer jugar, ya está grande, 34 años y estar sentándose en el banco. Me parece que cualquier jugador, si tiene una... Pero ¿quién le garantiza que va a ser titular donde se vaya? Acá va a ser titular donde va. Si va a Libertad, va a ser titular. Si va a Guaraní, va a ser titular. Yo creo que solamente en Olimpia y en los otros lugares. O sea, él está en una etapa donde no iría para pelear el puesto. ¿Se entiende? No, para jugar. O sea, vos decís, lo de Libertad, y si no está Garnero, medio difícil que vaya, ¿se entiende? Entonces, y el caso de Aguilar es un caso curioso. Si termina su contrato este año, habrá que ver si le renuevan. Claro, porque fíjate que Alfredo arrancó como titular el año, y él tiene esa enfermedad, para llamarlo, que es lo que lo saca de la titularidad, y después Gastón Olveira se consolidó. Pero yo creo que también depende, más allá de que Olimpia siempre mencionó que ya le hizo la contrapropuesta, también va a depender de Olimpia, porque si Olimpia no puede levantar el tema de la prohibición, yo no sé si también Olimpia se va a arriesgar a no tener un arquero suplente del nivel de Alfredo. ¿Y si se lo vende Olveira? No, por eso te digo, yo ni siquiera te hablo de venta, te hablo de... Porque él dijo en algún momento vamos a volver a la titularidad, dijo. Ahí va a haber motivo para darle a Aguilar lo que quiere como sueldo, porque ahora no cierra el sueldo. Ese es el motivo principal, porque si vos decías no puedo comprar, pero Aguilar quédate en las mismas condiciones porque no puedo, el arquero se va a ir, porque ya estuvo sonando muy fuerte Libertad en enero, Guaraní sonó fuerte una parte, después se quedó con el arquero, se entusiasmó con el chico que apareció, pero Aguilar ahora vence su contrato y ya está, se va y se va. Acá o le mejora el sueldo o queda como titular porque se va a Olveira. Me parece que serían las dos razones, pero después, si sigue todo igual como está ahora, se va. No hay motivo. Hay que ver cómo se desarrolla el plano también con Libertad, ¿verdad? Porque mucho depende de lo de Libertad, de cómo se dan las cosas para los gastos, para el año que viene. Pero el club que lo puede llevar es Libertad, y ahí va a ser titular, estoy seguro. Los otros, me parece que sería repensar un poquito la cosa. Bueno, 11:53, estamos en la ABC TV, ABC Cardinal todavía. El presidente del Club Cerro Porteño, el doctor Juan José Zapag, irrumpe, señores, en los estudios de ABC Cardinal. Qué popularidad, por favor, lo pararon. La redacción acá se paralizó. Hace media hora que está viniendo y no llega nunca. Qué grande.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Ariel se va a su pileta. Y te va a tomar cerveza. Lindo terreno para poner. Tiene que caerle un día, presidente. Tomate esto, por favor. Temporada urgente. En el verano va a estar bravo el tema. No le vamos a sacar mucho tiempo al doctor porque ya estuve invitado en un programa acá de televisión con Federico. Ajá. Y vamos a aprovechar el tiempo para hablar un poco con él sobre varios aspectos, pero principalmente sobre Cerro Porteño, ¿verdad? Porque se viene un partido muy lindo, me parece que el partido de la fecha, sin dudas, y un partido en el que se va a medir un poco, como se suele decir, el aceite y por dónde están los dos equipos, ¿verdad? Tanto Libertad como Cerro Porteño, que son dos candidatos a ganar el título sin dudas con el Olimpia. Doctor, un gusto de saludarte, que estés acá con nosotros, que visites ABC, el grupo ABC Colores, es un privilegio. Y bueno, saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, presidente, ¿cómo estás? Buenos días todavía, Bruno. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por recibirme hoy. La verdad que llegué medio de pirata, pero no importa. Lo lindo de todo es que hablar de fútbol es siempre apasionante. Aunque tengamos momentos distintos o diferentes en cuanto a rendimiento, estamos bien, estamos en un momento, como dije, y lo dijiste vos mismo, ¿verdad? Nos jugamos por la punta, por estar presente en un campeonato que está llegando a casi un 50%. O sea, estamos muy cerca de culminar la primera rueda de clausura y queremos llegar o lograr el rendimiento que tuvimos en parte de la apertura y también en gran parte del campeonato del año pasado. Este partido va a servir para saber un poco dónde está Cerro Porteño parado. Y Libertad también, ¿verdad? Sí, realmente todos estos partidos son de pronóstico reservado. Pero creo que jugamos la olla, tenemos que marcar ya las diferencias. La última vez nos fue muy bien con Libertad, pero después de ganarle 4-0 a Libertad perdimos con Tacuarí. O sea, es algo que cuesta explicar, cuesta entender. Pero bueno, el grupo es homogéneo, está bien trabajado. Tuvimos muchas bajas, el técnico ha cambiado mucho, ha buscado lo mejor. Y así vimos lo que todos vimos, todo lo que ustedes vieron. Un equipo que cuando juega bien, toca bien, llega bien, pero hoy, en los últimos partidos, motivo por el cual hemos perdido puntos, lo principal fue el bajón muy general del plantel en rendimiento y también en opciones de gol. Presidente, y le cedo la palabra a los compañeros, ¿por qué cuesta tanto en el fútbol paraguayo, que un equipo sea homogéneo y mantenga un rendimiento y, por ejemplo, no sé, de 7 partidos gane 6, empate 1? ¿Por qué cuesta en el fútbol paraguayo a nivel general? Bueno, que gane. Nosotros ganamos 4, después nos olvidamos. Nos olvidamos de ganar, desperdiciamos muchos partidos sobre la hora. Lo que creo que es importante para un equipo es tener un volumen de juego y crear opciones, ¿verdad? Eso es lo que nos faltó en los últimos partidos, por eso es que hemos desperdiciado tantos puntos. Acá estamos viendo el partido de Ciudad del Este, por ejemplo. Es increíble que nos metan un gol a los 95 minutos de un lateral. Pero como siempre ocurre, y le ocurre a todos los equipos, no terminamos de aprender. De alguna u otra manera pareciera que no terminamos de aprender. Pero quiero quedarme con lo positivo, ¿verdad? El equipo cobró salario la semana pasada, estamos bien en ese cumplimiento. Renovamos los contratos de Pulpito, de La Pantera, estamos al día con los pagos del San Paulo, de Jam, los pagos de Pidiamota. Creo que nuestro trabajo desde la directiva no es bueno, es excelente. Eso tiene que servir para un plantel, saber que el cumplimiento es estricto a pesar de las dificultades. Y ellos tienen que cumplir en la cancha todo el respaldo que tienen. Entonces este campeonato, a pesar de que ganamos los primeros 4 partidos, nunca fuimos el mejor del mejor marcando grandes diferencias en la cancha. No, eso no existe. Ningún equipo, ni Libertad ni Olimpia, han marcado tampoco diferencias. O sea, yo creo que estamos
con un campeonato irregular de vuelta, y que Cerro Porteño tiene que hacer algo más. Para ser candidato a campeón tiene que hacer algo más, ¿verdad? Y ese algo más no es poca cosa. Nos faltan muchas cosas. Ese es el compromiso del plantel. Al plantel no le falta nada, está recuperando figuras, y ya es principalmente una tarea técnica la que va a determinar la apuesta del equipo que va a plasmar la cancha contra Libertad. O sea, no llegamos, vamos a decir, en un momento bueno, pero tampoco Libertad viene volando bajo, así que pretendemos ganar ese partido, marcar una diferencia, recuperar el juego ofensivo que Cerro ha perdido en los últimos partidos, y nada más, y tratar de lograr que el cuerpo técnico mantenga un equipo estable en cancha. Eran muchos cambios, buscando alternativas, rotando. Vos hablaste con él, perdón presidente que te interrumpa en esto, hablo poco, pero en ese punto crucial que estás tocando, saludo a la gente de Territorio Azulgrana, está tomando nuestra señal, un saludo a todos los colegas. Presidente, vos hablaste con él, por ejemplo, en la última reunión de que se busque un equipo ya estable, o no hablas con él en esos términos. No, que busque un equipo estable, no. Él tiene que saber lo que tiene que hacer. Yo no puedo decirle qué tiene que hacer al técnico. Si no, tiene que ser presidente, él y yo técnico, ¿verdad? No, eso no puede ser. Él siempre mostró que tiene esa capacidad. Entonces, estamos hablando de lo negativo, ¿verdad? La verdad que hay cosas muy positivas. El trabajo durísimo que están desplegando, la presencia del departamento de fútbol. Hay por primera vez un vicepresidente de fútbol estatutario a partir del 30 de enero de este año, donde tomé la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Es un cambio importante, y hay que respetarle a ese vicepresidente, porque si no, todo va a ser presidente nomás, y eso no puede ser. En ninguna liga del mundo el presidente está detrás de todos los detalles. Sí transmitió un liderazgo que para mí se traduce en el compromiso mío de cumplimiento de mi tarea de presidente y de la comisión directiva, en apoyo al departamento de fútbol y al cuerpo técnico y a cada jugador. Entonces, nada más que eso, no hay otro secreto. Acá hay que correr, hay que salir a ganar, y hay que marcar diferencia y listo. Claro, está hablando muy bien usted de lo dirigencial, ¿verdad? El sueldo al día, el vicepresidente, el departamento de fútbol. Quizá vimos algún Cerro brillante cuando había deudas. ¿Se acuerda aquella de la pandemia que había deudas? El Cerro gana el campeonato en forma brillante. Y dijo una tarea técnica. En aquella reunión que tuvieron, se marcó porque está claro que el patrón de juego se perdió hace rato. El juego se perdió, cambios, no hay un número no definido, hay una cantidad en el plantel. Sí. Pero ustedes también están al tanto de llamativos bajones individuales como, a ver, Carrascal, Aquino, que Moreno Martín todavía no está, que Brian Zamudio le cuesta mucho todavía, Enzo bajó bastante, o sea, ¿están al tanto de eso? ¿Lo atribuyen a algo individual o creen que una cosa es el conjunto y el técnico es el que debe levantarlo ahí? El técnico tiene que levantar, cuerpo técnico. Lo de Brian es un esfuerzo muy grande de parte nuestra. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero Carrascal también, que le hacen un contrato. Sí, no, es que son todos jugadores del club. Pero ahí el técnico, usted, yo quiero saber más la visión que tienen. Usted tiene la visión que es el técnico el que debe levantar, o el jugador comprometerse, o ven que hay jugadores que no tienen confianza porque cambian cada rato el equipo. ¿Por dónde? Porque es difícil el tema explicar por qué se perdió todo aquello. Yo creo que lo que está cambiando mucho es el sector ofensivo. Está buscando... tuvimos lesiones, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros, un Claudio Aquino hace rato viene herido, que se resiente, que nunca está 100% para mostrar lo que él sabe, ¿verdad? Pero no es un justificativo o buscar un pretexto. Son las dos cosas que dijiste, ¿verdad? Es una tarea técnica que necesita una respuesta del plantel. Yo lo que sí quiero acotar que existe un vicepresidente de fútbol que marca una presencia muy constante y que acompaña y que tenemos novedades, y cuando hace falta. Nosotros tuvimos una reunión que ustedes saben hace 2 semanas, sí. Las cosas no mejoraron. No me voy a reunir cada semana para hablar del tema. Eso es repetitivo y hasta innecesario. Él ya sabe lo que tiene que hacer, el plantel tiene que responder, la dirigencia le da su confianza y el tiempo, y el pueblo
exige resultados. Sí, él siempre manifestó, el profesor Chiqui Arce, de que, y bueno, estamos a un punto de la punta, pero estuvimos 6 puntos adelante y tuvimos posibilidad de escaparnos a 9 y no nos escapamos. O sea, nosotros venimos perdimos como 10 puntos sobre 12, una cosa así, en los últimos 3-4 partidos. Claro, porque son 2 empates, ¿verdad? Y sí, hicimos 2 de 12, una cosa así. 3 empates, y, 3 empates y una derrota de 12 puntos. Fue el sí. clásico. Exacto. Doctor, bien marcaste aquella reunión, 2 partidos donde inclusive se notaba el bloqueo mental, se ponen en ventaja y pareciera ser hora profe y no se dio ni contra Guaraní ni en Ciudad del Este. Convengamos que ese penal de Guaraní es una vergüenza, ¿verdad? Convengamos que ese penal cierto, comete el error de tomarlo, pero ya se tira la pileta, puede cobrar como puede no cobrar, ¿verdad? Ahí ya hay una clara desventaja en favor de otros, ¿verdad? Lastimosamente. Ahora, el contexto de ambos partidos, donde hubo demostraciones, manifestaciones, ¿cómo lo tomaste vos como presidente de Cerro? Y también en la última conferencia como que Chiqui también, o sea, acá nos conocemos todo, el tema de la infraestructura, y si crees que eso también, por un lado, ayudó a que el equipo un poquito mejore en el tema de la actitud, y si también los bloquea para que le hagan un gol de lateral, como dijiste en el minuto 95. Yo creo que las manifestaciones nunca pueden ser buenas cuando el equipo está o en punta o a un punto de la punta, ¿verdad? Es un absurdo. Y sé que hay intereses creados ahí adentro o financiados por seguramente algunos contras que siempre están. ¿Vos manejás información? Me dijeron que sí, pero no soy el FBI, no tengo tiempo para andar detrás de esta gente. Entonces, ¿cómo le tapamos la boca? Con resultados. Nosotros necesitamos resultados, seguir peleando el campeonato, ¿verdad? Hace 7-8 meses salíamos campeones y bueno, pareciera que hace 8 años, no, hace 8 meses éramos campeones y en un milagro y más festejado que el tricampeonato del 73, como se dio. Entonces, y estamos a un punto de la punta, o sea, nuestra crisis es muy relativa, institucionalmente estamos muy fuertes. Yo creo que el club más claro en sus manejos del fútbol paraguayo somos nosotros y no es un invento, no estoy haciendo propaganda, les cuento y les digo. Sin embargo, no estamos politiqueando, no estamos detrás de nadie, queremos que nuestro plantel rinda, no queremos favores de nadie, tampoco queremos una presión extra injustificada. Entonces, bueno, seguramente esa presión que se juntan, que tiran bombas, que toman cerveza, eso cuesta plata. Cuando vienen barra y toman cerveza, hay plata, alguien pone, porque eso no son gente de laburo, ¿verdad? Las barras tienen un 90%. Pero ellos no tienen acceso en el club, doctor. Pues se juntan, entran ahí, no tienen. No, tienen un lugar. O sea, hasta más uno piensa, bueno, pues esto tienen conexión con la directiva. No, conexión no. Ustedes saben bien que yo no soy amigo de las barras. Es más, en la campaña y todo, no darle la espalda es un mal necesario, pero da gusto que alienten, que encanten, que vengan a la cancha, dentro de lo que conviene. Y si se quejan, también hay que saber escuchar, pero estate en acolero, que va que a mitad de tabla, ya perdiste todo. Claro, te venimos de eliminación de Copa, sumamente lógica, pero muy abultada. Una cosa es perder, otra cosa es tener una paliza. Justamente viendo un poquito Vélez, y ya sé que no está en el tema, Vélez Flamengo, caminando le gana Flamengo a Vélez 4-0. Hay una diferencia. Y Vélez, el partidazo que le hizo a River. O sea, ¿dónde estaba Vélez? Sencillamente superando un equipo que te puede meter 8. De local jugó Vélez, ¿verdad? Entonces nosotros no somos la octava maravilla, ningún club en Paraguay lo es. Y tenemos en el fútbol brasileño una gran diferencia, que de repente, jugando bien, perder por poca diferencia, por ahí le puede empatar con un poco de suerte y tener chances. Pero la pura realidad, estos equipos están para jugar en la Premier, no están para jugar fútbol brasileño y a nivel Copa Libertadores, ¿verdad? Y se está demostrando en los últimos 2 o 3 años. No hay con qué darle a estos equipos. No, imagínate. El Cerro no puede hacer un milagro. Nosotros hemos invertido fortuna. El Cerrista ve todo lo que compramos, renovamos. Entonces, nos toca la Copa. Venimos con muchos jugadores rotos, importantes, que tampoco garantiza el éxito.
O sea, encima, con un poco de mala suerte en ese sentido, que nos obliga a crear un centro de recuperación más importante en el nivel de Brasil, pero el 30% grande seguramente, y de pensar en otras cuestiones, porque todas esas lesiones nos disminuyen ante equipos que realmente son mucho mejores que los nuestros. Doctor, presidente, perdón, quiero nomás poner un ejemplo Sí. para sellar lo que él estaba diciendo el presidente. Imagínense que Flamengo lo perdió a Bruno Enrique para esta Copa Libertadores y el sustituto Pedro, el platinado, que metió los goles contra Vélez. 3 goles. 3 goles. Bueno, vino de la Fiorentina. 12 millones de dólares o euros pagaron por él. Y 25 años tiene y hoy es figura. O sea, el que salió, Bruno Enrique, era figura. Entra este jugador de 25 años traído de Europa. Lo que está haciendo el fútbol brasileño es realmente... Y Arturo Vidal, ¿Cómo competitivo Arturo con Vidal él? está en el banco. Arturo Vidal está en el banco, que le dijo que no a Boca, por ejemplo, porque no cerraban los números. Y está en el banco. Cualquier otro equipo se vería en la obligación de ponerlo porque es Arturo Vidal y ellos tienen el banco. Doctor, volviendo a lo nuestro, dijiste el penal de Cerro Guaraní y después dijiste acá favorece en forma quizá no directa a un club. Son 3 los clubes que están peleando, está Nacional por ahí. El domingo, el árbitro que te pusieron para Cerro Libertad, árbitro con poca experiencia, está el VAR también actuando. Te queda lo del último partido del año pasado. En esta recta final, ¿pensás que también puede aparecer? No quiero pensar que sea una amenaza. Yo estoy hablando de realidad. No, hablo de riesgo más que amenaza. David Ojeda, un árbitro joven. Viste que nosotros... Aquino, por ejemplo, va a ser partida intermedia, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Yo lo que creo es que si un equipo tiene un buen nivel de juego, como lo tuvimos nosotros en muchos pasajes, ¿verdad? Sí. No tanto este año, pero sí importante, por lo menos en parte. No debería preocuparte mucho el árbitro. Pero usted mismo admite que los 3 están parejos ahora. Claro, pero no Cerro, es Libertad, Olimpia. No, si vamos a decir el partido Olimpia-Meliano, el penal para Olimpia, o sea, hay cosas que no pueden ser, ¿verdad? Nosotros de tipo a favores no tenemos. Yo entiendo que hay diferencia en el trato con los clubes, y esa diferencia viene mucho más arriba de la APF. Pero no voy a hablar ahora de eso. Mucho más arriba de la APF. Ahora voy a hablar de la realidad de Cerro. Nosotros necesitamos un equipo más competitivo, la responsabilidad es nuestra. No vamos a buscar culpables en todos lados, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y yo me incluyo ahora como presidente. A pesar del esfuerzo, a veces no alcanza. Sé que el plantel está trabajando. Estuvieron reunidos el departamento de fútbol anteayer, ayer. O sea, hay charla, hay confianza, hay trabajo. Poco a poco tenemos un cuerpo técnico bueno. No por esto ya tenemos lo peor, no. O sea, esos cambios así de 160 grados no pueden existir en el fútbol. Tenemos un plantel respetable, estamos recuperando figuras. Es encontrar el mejor equipo posible, buscar un rendimiento. Ahora no está Alfio, está Moreno Martins, ya sabemos que hasta ahora no cumplió el objetivo, porque esto es así, verdad que le estamos haciendo el aguante y estamos pidiendo algo más, pero cuando de repente no suma es un problema, verdad, y pues se necesita, nosotros necesitamos, verdad. Entonces, por un factor u otro, estamos con algunas restas, pero tenemos un gran plantel. Cómo jugar y que podamos transmitir esa confianza ya del cuerpo técnico es fundamental para cambiar un poco la historia y ser de vuelta candidatos, pero no por estar en la punta, por lo que pueda generar como volumen de juego, como equipo aspiracional a un campeonato. Doctor, independientemente de lo que pueda pasar con Libertad, ¿le van a respetar el contrato largo a Chiquiarse? ¿Es firme el trabajo? ¿Van a acompañar este proceso? Sí, es que nosotros hablamos de que va a trabajar y va a salir campeón. Nosotros no hablamos de que estamos muertos y tiramos la toalla. ¿A quién le va a traer por Chiquiarse? En Paraguay. Otra vez vamos a estar apostando a extranjeros. ¿Cómo nos fue con los extranjeros? ¿Tienen el mejor técnico actualmente? Nosotros tenemos el mejor técnico de Paraguay, ninguna duda. Que tenga altibajos, puede tener. Que no tenga respuesta en parte, ocurre. O sea, no vamos a buscar, como dije, ninguna excusa más que la realidad. Todos vemos, ¿verdad? Cuando el equipo no está jugando, bueno, algo hay que hacer. Y eso están trabajando, buscando la forma, y vamos a darle siempre esa confianza porque se merece. Ya mostró muchas cosas, ya ganó 3 campeonatos con Cerro. ¿Por qué buscar una tendencia diferente ahora
para traerle a un Juan de los Palotes. Garnero estuvo con nosotros, nos rindió y se fue en algún momento, tampoco le va bien en Guaraní. Es un gran técnico. Jubero. Jubero. No, acá leo Arce. Me gusta que diga Arce primero, somos locales. Pues, bueno. Alguien va a tomar eso como un acto fallido. No, estoy leyendo la contratapa de ese nomás. Doctor, y en ese sentido... Este es un diario muy olimpista nomás. Yo le digo, no, esto vamos a cambiar pronto. ¿Sí? No, digo nomás. No, porque... todo va a ir cambiando de a poco. Claro. Nosotros tenemos que correr. Tenemos que mostrar algo más, ese cambio de ritmo. Le extrañamos a la Pantera. Con Alfio, cuando empezó el campeonato, a Guaraní, cuando le ganamos con altura en la olla. ¿Cómo empezó este campeonato? Volaba a Cerro. Parecía que la pretemporada ya fue mucho antes, ¿verdad? Y la Copa, de más a menos. Ustedes analizaron. En un mal momento a Cerro la Copa. Libertad fue lo último después. Sí, pero nosotros fuimos de más a menos a la Copa, no es de menos a más. ¿Verdad? Le dimos, en vez de clasificar mejor, clasificamos ahí nomás, medio último en el grupo, o sea, no estuvo bien. Contra Colón acá podíamos ser primero, con un penal en la olla, podíamos ser primero, no terminamos último, le dimos chance sobre ella al rival, o sea... Ahí me quedó un poco, doctor, porque dijiste arriba algunas indicaciones, es para algún tercero que tiene que recaudar, ¿por dónde viene la mano? No, deja de preguntarme cualquier cosa. Que estoy tomando café. ¿Qué es lo que es el tercero que tiene que recaudar? No, vos sí que se le ayuda a otro y está más allá arriba de la APF. ¿O entendí mal? Dije, pero ese tema no vamos a tocar ahora. Vamos a corroborar primero. No quiere ampliar. No quiero ampliar. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos en deuda. Cerro es el que tiene que cumplir su objetivo. Presidente, el Estado de Cerro no tiene nadie la culpa hoy, nosotros mismos somos los responsables. Acá hablamos, es la realidad. Acá hablamos, presidente, debatimos en estos días si el fútbol paraguayo es yo considero que es una burbuja en donde se está pagando mucho dinero a los jugadores. Absolutamente. Se está pagando demasiado dinero y yo creo que acá tiene que llegar un momento en el que los presidentes digan, bueno, vamos a pagar un sueldo, cada club va a manejar, por supuesto, como su casa lo hace, ¿verdad? Pero me parece mejor incentivar con premios, objetivos y no esos sueldos multimillonarios, porque ¿qué es lo que está pasando? Y puse ejemplos, no lo voy a decir al aire, no voy a decir nombres, pero jugadores que en distintos clubes se les renovó el contrato o se les compró el pase más renovación de contrato, mejora salarial, se les paga el premio al día, se le paga el sueldo, ponerle que el sueldo esté atrasado 1 o 2 meses, pero lo que gana un jugador no se puede comparar con un trabajador promedio, ¿verdad? Entonces, me parece que el fútbol paraguayo tiene que, primero, las inferiores, mirar los clubes europeos. Yo transmito fútbol europeo, acá los compañeros conocen muy bien del fútbol europeo. Promedio, 25 años. El Arsenal de Inglaterra, 10 de sus jugadores de la última fecha no superan 25 años. Puntero de la Premier League. Y el año pasado estuvieron en crisis porque lo llevaban a Arteta, que fue el asistente de Guardiola. No le fue bien, no lo sacaron, continuaron el proceso, ahora es líder del fútbol inglés. No sé si va a ser campeón, eso no te lo puedo asegurar. Pero a lo que voy son 2 temas. El de las inferiores, yo sé que Cerro trabaja, inclusive ahora habilitaron ustedes la escuela, la fundación, pero presidente, por otro lado está, vos decís, los millones de dólares que se les pagan a los jugadores, ¿cuándo eso puede parar? O ya no se puede parar. Y tiene que ser una política de aguante, porque los jugadores jóvenes muy difícilmente logran campeonatos, entonces tiene que ser un mix, no hay otro camino. Justamente yo comparto de que pagamos más de lo que podemos en el fútbol paraguayo, comparto, más todavía si trabajamos para lograr ese dinero, ¿verdad? No que venga de arriba la plata. Sin embargo, los resultadistas que somos, porque las exigencias son grandes, es difícil sacar pendejos. Y si esos pendejos, estos chicos, por llamarlo así, no tienen la oportunidad, no tienen la continuidad, van a tardar el doble, el triple, y más todavía viniendo de pandemia donde nosotros no hemos hecho bien las cosas. La pandemia ya nos perjudicó
Después tuvimos con supuestamente muy buenos cuerpos técnicos que nos respondieron en formativa, los resultados a la vista. Y la famosa pregunta, ¿querés jugadores o querés salir campeón? Las dos cosas en formativa. Pero no, dicen que no, porque el jugador en el campeonato en el inmediato ya fue promocionado a la siguiente, entonces los equipos, las categorías inferiores se van perdiendo chances. Pero digo nomás, estoy seguro que con todo lo que tenemos de logística no se traduce en lo que queremos de resultados todavía. Estoy seguro que faltan muchas cosas, hemos hecho muy buenos cambios ahora, hemos delegado enormes responsabilidades, pero el fútbol paraguayo en líneas generales no es una burbuja, tal vez en el tema de los salarios, pero hay mucho trabajo. Yo sé que los clubes hacen un enorme esfuerzo, ¿verdad? Y a nivel local, el campeonato es competitivo. El Resistencia de viene te puede ganar, Meliano le gana, qué sé yo. Se acabó esa diferencia. Y se acabó en todos los campeonatos del mundo, ya no hay más. Ni el Valle ya no gana todos sus partidos. Ni el Barça, ni el Real Madrid, a dura pena ahí gana su partido, ¿verdad? Con equipos de media tabla para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Se equilibró mucho. Y lo digo en serio porque veo y me habla del Arsenal, no, yo no lo veo campeón, ni aunque haya venido Arteta. Todo está City, está no, Liverpool, pero claro. esto empezó recién, pero Sí. ojalá, no, es que no tengo club en Inglaterra, me importa un pito, no, ¿cómo decirte? Solo Cerro Porteño, ¿verdad? Pero sí, estamos hablando, cuando nosotros estamos hablando del fútbol brasilero que estamos hablando de 10 veces más presupuesto que los clubes que más gastan en Paraguay, 120 millones de dólares por año. ¿Cómo no vas a traer de la Florentina, cómo no vas a traer cualquier cosa, traer con esa plata? O sea, tenemos una diferencia de presupuesto demasiado grande. Y esa responsabilidad formativa tiene que llegar cuanto antes. Nosotros necesitamos urgente, ¿verdad? Y dejar de invertir. Pero igual, doctor, yo no recuerdo un Cerro con su administración que, a ver, quizás el 2012. ¿Cuándo iba a ser el centenario? No, campeón invito 2013. No, hablo del gasto que tuvieron ahora para el plantel. Pues cuando iba a ser el centenario tuvieron un plantel que apuntaba y estuvo muy cerca de aquella sudamericana de Tigre. Pero ahora, por ejemplo, nosotros acá a principios de año opinábamos que el mejor plantel era el de Cerro. ¿Por qué? Retuvieron a Jan, que estaba difícil. No sé si para nosotros, no, le cuento, en la previa. Después Rivero no anduvo, porque para nosotros Rivero era un defensor que iba a ser suplente, pero un gran suplente. ¿Quién? William Riveros. Ah, sí. Porque subaron a Riveros. Sí. Vino Moreno Martín. Retuvieron a Jan. Carrascal, contrato largo. Retuvieron a Lucena, que se iba a ir a Arabia. Y estaba Morales. Piriamota. Estaba Sergio Díaz. Vino Piridamota. Después se suma Brian Zamudio. O sea, el gasto de este año que uno se imagina en algunos salarios es el más alto que yo recuerde de su administración. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tendría que ver, pero sí, porque, bueno, ese esfuerzo está hecho, ¿verdad? Creo que la mitad más uno sabe que Cerro tiene un gran plantel. Por eso la confianza y la apuesta del cuerpo técnico, la permanencia, el proceso, no son mentiras. Pero por eso también estamos en septiembre y ese plantel no prendió. No como debería. Por eso. No como debería. Y doctor, sobre ese punto, pasaron ya 2 semanas de la famosa reunión. No sé cómo vos saliste de esa reunión, pero escuchando tus respuestas anteriores, lo que viste en los 2 partidos no llenaron las expectativas independientemente a los resultados sobre la hora. Entonces la consulta es, ¿cuánto tiempo más para ver que prenda ese plantel, que el técnico pueda levantar ese plantel? Porque bien decís, confías en la capacidad del técnico, decís que tenés un plantel con mucho potencial, se viene Libertad, ¿es un poco la parada donde se tiene que dar ya o hay una línea de tiempo donde vas a ir viendo cómo le va también a los otros 2? No, evidentemente que el compromiso es ayer, no es ni hoy, ¿verdad? Sí te puedo decir de que de acá a fin de año nosotros ni vamos a pensar en cambiar técnico. No tenemos opción 2, nunca tuvimos. Esa es una demostración de confianza que tenemos hacia nuestro cuerpo técnico, y eso es muy general. En directiva ni se habla de eso. Nadie pidió, nadie solicitó. Así que él tiene un respaldo muy importante. Entonces,
tampoco pretendo de que en 1 o 2 partidos ya cambie totalmente. Cerro mejoró, pero le faltan, no es el Cerro que queremos, no es el Cerro que quieren los jugadores ni el técnico. Entonces cuando vayan saliendo las cosas a poco, vamos a estar más contentos. Entonces mi mensaje es de confianza, ¿verdad? Y no tengo un plazo para decir, ¿sabes qué? Ya no va mal el técnico ya sabe que tiene que mejorar y que faltan cosas y que no hay excusa. Pero en esa reunión no es que le pusieron un plazo de decir, profe, para tal fecha ya tenemos que ver aquel equipo, porque yo me acuerdo que Chiqui dijo volver a ser el equipo que fuimos. Sí. O sea, y está trabajando en eso, por eso es que no le podemos poner, ¿sabes qué? 1 partido, 2 partidos, no, a fin de año vamos a evaluar. A fin de año vamos a evaluar, porque nosotros a fin de año tenemos que hacer una evaluación como hacen los clubes más importantes, o todos los clubes, de quiénes están, quiénes rindieron. ¿Y qué se juega en el domingo? ¿Qué sigue? Entonces? ¿Qué se juega en el domingo? Nosotros, y nos jugamos un porcentaje del campeonato, pero no un cambio de dirección técnica. Está clarísimo. Doctor, a fin de año tendrán que hacer transferencias. Y ese es otro tema, que hubiésemos hecho transferencias en vez de estar sufriendo económicamente tanto, ¿verdad? Por eso. Sí, sabía que Morales no iba a estar. Pero se lo en diciembre. Lo de Morales estaba rompiendo. No, claro, por eso yo estaba. Lo de Morales sentimos porque en su mejor momento y la estaba rompiendo. Debuta en la selección, hace un gol, partidazo. Sí, estaba al techo ahí subiendo cada partido. Por eso es que hablo con algún equilibrio de que tenemos que hacer el aguante. Tenemos que sumar todos los cerristas con manifestaciones, ir a tomar cerveza en el club, eso no es eso. Yo dudo de ese ritmo de esa gente, porque es lo que menos necesitamos, más todavía un equipo de hace poco tiempo campeón que está peleando el campeonato y que peleó el campeonato pasado, o sea, ni siquiera es un equipo que viene colero en zona de descenso, es el equipo número 1 en el promedio, ¿verdad? Y número 2 en la suma de puntos de este año. Pero ¿sabes qué es importante que hayas mencionado, doctor? Que es gente exógena a tu directiva y al club, porque inclusive en un momento dado se llegó a tejer de parte de gente que decía, no, es algún directivo del club que no le quiere a Arce y quiere desestabilizar el club, o sacarlo a Chiqui Arce. No, por eso me parece muy importante lo que estás contando ahora, que manejar información que es gente exógena, y me parece que eso es... El dirigente de Cerro Porteño que también dijeron que parecía que venía de dentro del tema, ¿verdad? También... me tocó hablar con alguno. Pero el mensaje es muy negativo porque es lo que menos necesitamos, ¿verdad? Es más, restan en vez de sumar. Entonces, ¿qué pasa? Es gente que no tiene nada que hacer y busca más que nada el fracaso. Yo no creo que estos sean gente que quiere resultados y fuera fulano, fuera mengano. Y yo les pregunto a ellos, ¿quiénes son y qué hacen de sus vidas? ¿Verdad? Porque si son una partida de vagos y fracasados, que sean cerristas nomás, es que no nos sirve. Necesitamos gente que sume, que piense, que tenga opinión personal y no sea arreado por nadie. Entonces, ese es el cerrista que Cerro necesita. Un cerrista que esté a disposición, que sume, que apoye, que no esté pensando, vamos a ir, fracasamos, o perdemos un partido o 2 partidos, estamos casi en la punta y vamos a ir a desestabilizar y a presionar al plantel, que lo que menos necesita es eso. A putear por putear. Esos son también los responsables del momento. Esos son los responsables del momento. Fuera del plantel y el cuerpo técnico. Así que yo creo que también ellos suman en negativo. No nos sirve para crecer en absoluto. Nunca será una solución. Y esa clase de gente nosotros no queremos. Ojalá que podamos depurar y sacar de circulación esa clase de gente. Para ir redondeando con el doctor Zapac, Ariel, estás muy callado. Parece que te asusta la presencia o está muy... No, ¿qué me asustar? Bueno, ya que... asusta más que asustar, parece que mira, presidente, no sé, querés sacarte una foto con el doctor Enseguida le saco una foto con él. Doctor, ya que el señor me da la palabra, vos hablaste de una alianza, que hace falta una alianza después de la eliminación en la Copa, y ya que tocaste el tema de la gran diferencia de billetera de los equipos brasileños con el medio nuestro, ¿no? Hace poco estuvo la gente de Red Bull, entiendo por acá. Sí, ¿podría haber alguna novedad en el futuro al respecto? Y estamos empezando a hablar, que es lo más importante. Vinieron 2 CEOs importantes, vamos a ver, conocieron del parque, eso fue hace como 15 días más o menos, un poco más tal vez.
muy auspicioso para O sea, nosotros. juegan en las grandes ligas con esos señores. Sí, sí, realmente muy importante. Fue justo antes de la reunión. Imagínate, estuvieron. No. Sí, antes fue. Me Sí, acuerdo sí. porque vi la foto con Arce con ustedes. Por que lo estaban menos reuniendo. una semana antes. Sí. Como 3 semanas hace esto. ¿Y qué puede haber, doctor? ¿Un convenio? Ellos un llevaban trabajo muy buena conjunto? impresión de lo que es Cerro como club, como institución, como logística, conocieron el parque, vieron cosas que no esperaban. Le mostramos qué somos, quiénes somos, qué hicimos, y le contamos lo que nos falta también, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, como dije, por algo se empieza. Pero ¿se puede cerrar este convenio de aquí a fin de año? ¿Hay un tiempo o no? No sé, ya depende de esta gente, no, yo no puedo decirte eso. Claro, no manejamos los tiempos de ellos. Somos una parte, pero ya vinieron por Cerro, y eso es importante. Pero Para nosotros es ¿qué importante. tipo de convenio sería, doctor? ¿Intercambio de jugadores? ¿Inversión? Ellos van a evaluar, ¿verdad? Ellos van a evaluar, la iniciativa fue de ellos, nosotros les esperamos, les mostramos, como dije, cómo se maneja el club, que no es una sociedad anónima, que el club es del pueblo, que el dueño es su pueblo, que igual nosotros estamos con un gran compromiso, y llevaban la buena impresión de un grupo homogéneo de trabajo y de una gran logística y un nombre importante, así que si les sirve, seguramente pronto vamos a tener alguna novedad. Y si no, pues seguiremos trabajando. Renovaron con Pulpito y la pregunta es si él, porque está pasando por un buen momento, cosa que ahora me dijeron los analistas acá que los últimos partidos no es el mismo Pulpito, que bajó un poco su nivel, ¿verdad? Cosa que yo no comparto, a mí me parece que Pulpito sigue siendo un Bajó jugador. un poco, pero porque se sabe lo que puede. Lo que pasa es que y estuvo ansioso. Bueno, ahora tiene ya la... Venía jugando siempre para 8 y ahora hasta jugaron para 6 y algún partido para 5, ¿verdad? Claro. Entonces, como te acostumbrado a un nivel siempre, es obvio que en un momento va a Con bajar. errores puntuales. Claro. Pero es un ser humano, porque Sí, a lo mejor estaba en el tema de es un de gran la central. renovación y ahora se hizo la renovación, ¿verdad, doctor? Pasa una cosa, cuando jugaba central también tenés que cubrir a los compañeros. Él juega para él y para su equipo. Entonces cuando los compañeros tampoco tienen un nivel, se Claro. pierde confianza. Entonces, Si la media cancha no cubre como antes, yo tengo doble claro, trabajo. y si te vienen y vos jugás medio de espalda y te viene uno rápido, tenés serio riesgo de cometer errores, ¿verdad? Ya pasó, pero yo creo que su regularidad es el 99%. Y 1% si falló, es joven, ya arreglamos su contrato, faltaba eso. Se hizo un esfuerzo importante, presidente, ahí. Sí, O sea, él económicamente hoy está siendo reconocido como uno de los principales del plantel. Sí, muy bien, muy fuerte. ¿Lo van a vender? Si Dios quiere, vamos a ver. Justamente dentro de la realidad con Pulpito era por qué no le vendimos cuando pudimos venderle, ¿verdad? Porque el jugador quiere irse. Hay que entender eso, el futuro ahí está. Es más importante que jugar acá en términos económicos, fuera de la grandeza del Ciclón, ¿verdad? ¿Y por qué no le vendimos? Tuvimos 2 o 3 oportunidades de venderle y no le vendimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después la Azulgrana quería contar con él, nosotros ni qué hablar. Hicimos el esfuerzo de retenerlo, pero para él está postergado. Está postergado el jugador. Esas son las cosas que ocurren, del por qué de repente un jugador o está distraído o está pensando. Es un gran jugador, un gran chico, le apoya a su familia, son todos jugadores, su papá, su hermano. Su papá jugó en Cerro, su hermano. Pero decirte, ¿por qué no me vendieron? Su representante me había dicho también, y bueno, y tiene un poco de razón, ¿verdad? Porque si el jugador también se quiere y quiere aprovechar una oportunidad, igual está reteniendo, en algún momento te va a pasar la factura. No tenía México ya casi concretado, ¿no? No teníamos México, Europa, con él tuvimos varias opciones, Argentina. La primera fue Talleres, me acuerdo que no se dio porque él no quiso ir. Sí. Pero México sí estaba para ir. Cruz Azul, presidente. Sí. Nosotros, como dije, hay veces, ese Rita tiene que saber, ustedes saben de memoria por experiencia, hay jugadores que cumplen un ciclo aunque sean jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que quieren comprarte, quieren jugadores jóvenes. Sí. Quieren futuro, quieren valorizar lo que les sea útil, pues quieren venderlo otra vez, hacer un negocio, ¿verdad? Nosotros... Los Cintas Capital le dieron como un reconocimiento a todo eso para motivarlo. Sí, le dio el técnico, pues Patiño también tuvo algunos problemas, que no sé si se lesionó, no fue titular, de repente, bueno, entonces el técnico lo dio, creo que ya no es más capitán otra vez. Y ahí está, sabemos todo lo que pasa, conocemos también la realidad de cada jugador, hemos renovado todos los contratos, que faltaban poco tiempo, jugadores importantes como él,
y otros, ¿verdad? ¿Con Novelar? ¿Ya cerraron? También, creo que está hecho. Ah, ya está hecho Creo con que Novelar. está hecho, está conversado, está ahí. Así como estaban estos hace unos días, bueno, lo del AR también. ¿Cuánto tiempo más o menos sería de renovación? Y 2 o 3 años, creo que 3 años. Perfecto. Serían 3 años probablemente. Ah. Tuvo posibilidad de ser referido también. ¿Qué le Pero bueno. pasa al doctor que no arranca? ¿Qué le pasó a él que no arranca, Diego? Yo creo que falta un poco de continuidad y confianza, ¿verdad? Hay partidos que los centros caen todo en el área, hay partidos que los centros caen todo el corner. El jugador tiene su momento. Y bueno, yo hablo de Cerro como equipo. No podemos hablar de que nosotros atrás sacamos todas y ustedes nos meten adelante ni al revés. Creo que Cerro cuando juega y es candidato, juega como equipo. Y eso es lo que nos está faltando para ser un poco más sólidos, para tener mejores perspectivas de resultados y de rendimiento, porque no es solamente resultado. ¿Verdad? Hay partidos que el resultado está bien, pero vos sabés que te falta, ¿verdad? Bueno, en este caso tuvimos partidos ganados prácticamente y sin embargo perdimos 4 puntos en esos 2 partidos, pero tampoco el equipo llegó a su nivel ideal. O sea, bien consciente de eso, con ese trabajo esperamos que poco a poco vaya creciendo como alguna vez. Para ir cerrando, muchachos. Antes que se vaya, porque Sí. hablamos tanto acá. Yo quiero preguntarle algo. Hablo muy- tanto, y no hablo de la indisciplina de salir hasta las 4 de la mañana, sino de alguna cuestión grupal allí, porque uno escucha que aquel gana más, todo lo que suele pasar en los grupos. Cuando se tocó el tema de por qué se bajó tanto, ¿entró el tema de indisciplina en un momento? Cuando lo hicieron a Brance con Arce. No, realmente no. Vimos un videíto de Brian que vieron todos ustedes. ¿Verdad? Ese fue el último. Sí, pero ¿Pero fue él? No, fue él. Lo que no se sabe cuándo fue, porque tampoco. Pero escúchame, el tema es el siguiente, son jóvenes, después de un partido, Claro. yo puedo irme a un lugar. Pero yo soy cuando las grande. cosas no caminan también es mejor, No, no quedarse por la casa. y por eso te firma. Esperar el viento favorable. Si metía 2 goles nadie te firma, Claro. si te firma le hace ojito nomás, ¿verdad? Pero entiendo de que cuando la cosa no va muy bien políticamente, el jugador está criticado ahí en el estacionamiento, en la calle, en su casa, a la vuelta, en cualquier shopping. Hasta en tu casa te putean. Sí. Vos llegaste a tu señora. yo creo, A Patiño hace poco le pasó, ¿verdad? Saliendo de la sí, práctica. y sí, porque caldeado los ánimos, jugador tan siente, no es fácil para el jugador. El jugador es, como dije, es un ser humano. Realmente hay gente muy interesante, muy buena, y son los primeros que quieren salir adelante. Yo sé, me consta, y bueno, hay veces que eso tarda un poco, así que vamos adelante. Hay que ganar la libertad, y hay que tratar de jugar un poco mejor y tratar de llegar un poco más, y nada, es imposible, ¿verdad? Ya se demostró que Cerro puede. Vuelve, si Dios quiere, también, ¿quiénes más vuelven en el equipo? Pachi, Carrizo. Pachi, si Dios quiere, titular, El un buen distribuidor. Espínola, ¿cómo está? Ahí está. Aquino se recuperando. supone que sí. Yo creo que... Para mí Aquino tiene que ser titular, Aquino que sí. tiene que estar. Y mira, Aquino sí. encendido. Ojalá que Aquino se recupere bien. Él es un gran jugador, le pega bien. Tiene demasiadas condiciones que necesitamos ver, que ya nos mostró muchas veces, ¿verdad? Pero últimamente no está en ese nivel. ¿Y Carrascal qué le pasa al presidente? Desde que le compraron el pase y le renovaron su contrato, ni lo bajó su rendimiento. La teoría Ponzo. No, en serio, a mí me pone muy nervioso, será en serio. Pero no te vayan a poner nervioso. Yo también ya estoy nervioso, pero hagamos lo siguiente. Carrascal ha mostrado año y medio que es un gran volante. Pasó por un bajón. Por eso que estoy hablando del equipo, ¿verdad? No es que yo juegue bien y vos no haces nada, que tengo que cubrirte a vos porque no me cubrió. Yo creo que esto es medio general, ¿verdad? El rendimiento general ha bajado y tiene que subir en grupo, no individualmente. ¿Y al Rayo lo esperan? Lo esperamos, sí, va a volver. ¿Él cuándo vuelve? Y pronto. ¿Ahora? En septiembre. Claro, ya firmamos. Está practicando bien, ¿verdad? En la quincena tiene que estar acá. O sea, creo que juega la segunda quincena ya, si es que está en condiciones, ¿verdad? Espero que esté un año parado, a pesar de que estuvo corriendo y qué sé yo. Ojalá, porque es muy rápido. Es un cambio, tiene el cambio de ritmo que hoy nos falta. Sí. Porque tampoco está Sergio Díaz todavía. No. Y tampoco está toda la Pantera. Entonces, aquella época andaban tan bien que él era suplente, pero ahora se lo extraña. Ahora necesitan uno como Rayo. Sí, porque nosotros en el contragolpe somos lentos. Sí, Entonces, totalmente. nuestro juego no es vertical. No hace falta un jugador como él. Ojalá que pronto esté a punto y que vayamos sumando. Presidente, ¿puede ser a nivel de chisme o te pregunto directamente como un hombre muy influyente del fútbol paraguayo, presidente del club más popular de la República,
¿Qué sabes sobre Robert Harrison? ¿Qué sabes sobre la Asociación Paraguaya de Fútbol? Y todo sigue igual. ¿Él va a continuar? Y manifestó que sí, pero... Pero a usted los dirigentes les dijo, a vos te dijo algo. Hicimos un asado con todos los presidentes a inicio de campeonato, apertura, estuvieron casi todos, estuvimos mejor dicho, y me preguntaba si tenía un respaldo, pero como no es elecciones y faltaba un año y pico, y yo siempre digo, ¿verdad? Bien o mal, el trabajo, cuando las cosas no salen, nunca es satisfactorio de la dirigencia, ¿verdad? Y también pienso y comparto con ustedes, ¿quién va a ser si no es Robert Harrison? Esa pregunta les dejo picando para analizar un poco, analicemos todos juntos, porque a mí me preguntan a quién le va a apoyar. Pues ¿quién era? Cuando era candidato Robert Harrison, el rival era Ramón González Dager, o sea, nunca me arrepiento de haber apoyado, pero jamás me arrepentiría, salga lo que salga, porque sé que Robert venía, fue finalista de Libertadores, campeón con su equipo nacional, dirigente de carrera, pero claro, los resultados tampoco acompañan, pero ¿quién sino él o qué entorno podemos ayudar para mejorar? Su comité ejecutivo es suficiente, insuficiente, funciona o no, le ayudan o no, ¿verdad? Hay que analizar más cosas detrás de Robert Harrison. Y si no es él, ¿quién es la oposición? Y recordarles que hoy la APF no necesita ni todos los clubes de primera para ser reelecto. Por el estatuto, ¿verdad? Esa es una cuestión que no está bien, que no está bien. Es que los clubes de primera no decían quién es el presidente, todos juntos no alcancen los votos, es algo que en el futuro hay que cambiar, para mí, ¿verdad? Seguramente la próxima administración o ver, porque los clubes de primera tienen que ser determinantes en la nominación de un presidente. De eso no tengo ninguna duda. Presidente, para cerrar esta entrevista agradeciéndote tu valioso tiempo, ¿quieres decirle algo a la gente, algo que de por ahí no lo abordamos, que consideres importante? Porque siempre un poco los periodistas preguntamos muchas cosas y hay por detrás trabajo. Veíamos el tema de la escuela, que realmente es algo maravilloso. Veíamos las imágenes, esto que están apuntando ustedes de educar a los chicos. Está la fundación, vemos gente como el señor González Acosta, gente sana que no está todos los días en la vidriera o haciendo entrevistas, pero sabemos la calidad y la categoría de personas y de lo que hacen en el club. ¿Algo que quieras acotar o que por ahí no te consultamos? Bueno, solamente el compromiso desde mi presidencia y comisión directiva de la fundación y su comisión directiva, porque es independiente, en dar todo lo máximo por Cerro, analizando, así como hoy conversamos de realidades, ¿verdad? Sabiendo de que tenemos la gran responsabilidad y todos juntos de tener el equipo más competitivo posible, de formar mayores y mejores valores, de colaborar para potenciar el fútbol paraguayo dentro de sus propias limitaciones. Porque cuando hablamos de repente y mezclamos Brasil, no cabe la comparación, es demasiado grande. Entonces, tampoco podemos pensar que internacionalmente vamos a destacar tanto, ¿verdad? Sí, el esfuerzo está, la planificación, todo lo que falta vamos a ir completando y siempre dependemos de un rendimiento de los jugadores, cuerpo técnico. Esa dependencia es necesaria, ¿verdad? Y hay veces que aunque nos pongamos el saco de que las cosas no salen, nosotros siempre trabajamos para que todo salga bien y eso tiene que saber pues los cerristas. El respaldo que necesitamos lo necesitamos de verdad, como la gran mayoría, como la preferencia de Cerro, esa preferencia llena de socios que apoyan las buenas y las malas y que también se plaguea y putea un poco cuando corresponde, y bienvenida, ¿verdad? El bienvenido se plagueo porque no es en vano, por lo menos es educado y sirve para crecer, pero el resto no sirve para nada. Promesa, lo último. Cardona dice que hay más olimpistas en todo el país. La mitad más uno del club más popular de la República, esa es la respuesta. ¿Cuál es la, haceme un poco la proporción? Rato, de 10 no, gente que está en una pero casa. Escúchame, hace rato. Pues Cardona dijo que hay más olimpistas, presidente, hace 2 días. Qué fácil es hablar, pero es una mentira. Cardona llegó ayer, no sabemos ni hasta cuándo se queda.
Vamos a hablar en No, serio. Carlos. Vamos a hablar en serio. Él dice que hay más olimpistas en todo el país. Habrá hecho algún estudio, no sé. Pues sí que hay más liberteños también. Y entran todos en un ómnibus, como digo, ODD, digo eso, entran todos en un ómnibus. Y es mentira. Pero ¿cómo es que iba a entran ser la en un ómnibus, relación? pero entran en varios. No digo nomás, es fácil hablar. No hay que ofender con ese tipo de cosas la susceptibilidad, pero la pura realidad que es que Cerro es la mitad más uno. Hay que saber, ustedes saben que van al interior. Son dos clubes muy populares, pero el Club de Pueblo es Cerro Porteño. Así que no importa ese tipo de comentarios, es fácil hablar. Así que cuando hagamos un censo de verdad, vamos a ver. ¿Sí? Ganamos, perdemos adeptos, pero tampoco son la Coca-Cola de estos tipos, ni hablar, ¿verdad? Y siempre agrandándose, siempre allá arriba. ¿Quién es lo que ganaron estos dirigentes de Olimpia? Desde que yo estoy, nunca ha ganado más que nosotros, jamás. Ni a nivel Copa, ni a nivel campeonato. Así que vamos a hablar con resultados. El resto es mentira, las estadísticas son las que mandan. Y bueno, y vamos a empezar a ganar el próximo clásico en la nueva olla. Vamos a salir un poco de este momento que no es el mejor. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Gracias, presidente. Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, en los estudios de ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontraros también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.cerámicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984 512 000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraude
Jaguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Bueno, vamos a hacer cambio de frente, señores. Tenemos para repasar la jornada de hoy. Muchos títulos Qué difícil de hacer. Por ejemplo, si vas a titular en el impreso, ¿verdad? Sí, es un trabajo. Yo por eso le respeto mucho a la gente del diario. Porque ellos... Igual que Ariel haga también ya el compilado, ¿verdad? Sí, no, Ariel va a preparar, ¿no? Y Pero aparte, yo creo que ese Ariel, que es del bando, sabe cómo le va a sacar jugo, hermano querido. No, pero justamente que no le gane ahí la emoción hoy, ¿verdad? Entonces, justamente. Johnny ya viene para hablar de Olimpia. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con la Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactostrébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactostrébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactostrébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. 12:51. Johnny, ¿cómo te va móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, aguantamos un ratito, Johnny, porque acá estamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera. Conexión total, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pillupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. UNASUR, teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja.
Monster Energy, energía de calidad al precio justo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Perdón, Johnny, ¿cómo llegaron los jugadores del Olimpia de la selección paraguaya? Sí, en muy buenas condiciones. Están todos a disposición del cuerpo técnico. El arquero Aguilar, que estará en la banca de expectativa. Zárate, que será el titular. Salcedo, que está suspendido también, llegó bien, al igual que Mateo Gamarra, que no estará en el 11. Tito Torres, otro seleccionado, está en buenas condiciones. Richard Ortiz, el capitán, que jugó el partido amistoso ante México. Marcos Gómez, también están en buenas condiciones. Y Derli, por supuesto, aquí la preocupación principal fue el tobillo de Derli, cómo terminó, o en realidad cómo jugó contra Resistencia, cómo terminó el partido y también cómo jugó y terminó ante México. Está en buenas condiciones. Ya dependerá de Julio Cáceres para utilizarlo o no al 10. Hoy la práctica más importante, ya con estos futbolistas, Bruni, me parece que a esa altura no estoy en condiciones de confirmar el equipo, porque me parece que podría haber descanso en el 11 franqueado. Me imagino que Julio Cáceres tiene la idea bien clara ya, entonces... No, o sea, yo creo que acá es medirle con el tema de físico y todo que tienen a Derli y a Richard, porque fíjate que impactaba el número 8, pero vos sabés que Saúl y Mateo no están disponibles para este partido. Aguilar es suplente, Tito y Gómez no jugaron. Entonces acá es ver cómo están Ortiz y Derlis. ¿Sabés qué especularon en la mesa anoche? Que Derlis González, hablo de Miguel Cáceres y Cristian y Federico. Sí, yo le decía a Johnny, si no sería caballado que... Información al mediodía. ¿Cómo? Información al mediodía que tiramos fue el caso de Derlis. Johnny dijo ayer al mediodía que, sí, que podría darse eso que sí, no, pero después se le incluyó, se le incluyó a... Yo ponía a Derli y Ortiz. A Richard Ortiz, o sea, si que no sería Derli raro, González y Richard Ortiz descansen este partido porque el miércoles tiene Olimpia el partido contra Copa Libertad. Sí. Copa Paraguay. Y le da mucha entidad. No, yo te digo lo que... Johnny, yo soy mensajero nomás. No, pero ya sé. Pero preguntarle, no sé. El técnico de la Olimpia hace cambio, no va a estar pensando en Libertad, pensando más bien en el físico de cada futbolista. Igual por una cosa pues tiene que ver con la otra, porque si no aparecen... No, yo no creo, ¿sabes qué? Yo creo que Olimpia preferencia el torneo local. No, claro. Pues, claro. Sí, y lo hace jugar a Richard Adel y la Copa Paraguay. Pero bueno, hay mucha alternativa. ¿Te parecía bien? ¿Qué? Y eso dijiste, ahora sé si Olimpia... No. 4-0 el primer tiempo, dijiste ayer... No, está bien, porque atendiendo al rival... Claro. Si es que... No, pero espera, escúchame nomás, ya poner mal Federico. No, yo dije con una... Dije con una condición, condicioné la situación, que si los jugadores no llegaban a un 100% o están un poco cansados,
Claro, reservarlo, porque a 12 de Porque octubre, hablamos a 12 de octubre así le mismo. gana. Hablamos de la pobreza Si a no 12 le de gana a 12 de ¿verdad? octubre, ¿sabes Bueno, qué? y por eso. No, Si cuidado. Hablamos de la todo, pobreza a 12 de octubre. No. Cuidado con eso. No. Pero, perdón, tanto a así, ver, 4-0, no sé, primer tiempo ya. ¿Sabes qué? Olimpia, No. ¿Sabes que el hincha Olimpia te va a decir, dejar? deja de inyectar, te va a decir, no. La vez pasada aquí de resistencia. No No ganar 4-0 después sacarle. Asegura y sacarle. No, que descanse, no por ejemplo. sobre dejar que ya sí 4-0 que diga. Es que no me dejan hablar. Yo te estoy diciendo, si a 12 de octubre. 12 de octubre. Olimpia le va. Sin Derli, sin Richard. Y lo guarda para el partido contra el Libertad. Y no pasa nada. Que a Resi le iba a ganar también fácilmente. Si los jugadores fácilmente también. nadie utilizó. ¿eh? Sí, Bueno, lo- pero señor dijo. el señor contaba 40 películas que fácilmente y 2-1 le ganó. Entonces Yo ya te viene. estaba. Bueno, pero estaba me tapó la eliminando mi boca querido porque Becerra. al final tiene jugadores jóvenes que Ya juegan muy bien. entendí, No sé, cuidado, no sé dónde van a llegar, pero. Ahora está cuarto. Y por eso, ¿no? Fue Pero- creciendo a partir de ahí. ¿Sabe Para- dónde? Antes de Johnny, ¿sabe dónde te tranco, Bruno? O sea, ¿qué partido es más importante? ¿12 el domingo o Libertad 12, el miércoles? 12. Por eso, entonces, la premisa es... Por vos eso, ponés lo pero tienen mejor, que estar bien los jugadores. Ya sé, pero supongamos que ellos Es más, están te al voy a decir algo, 70%. perdón que te interrumpa. Yo ayer, y vos sos testigo, Federico. Sí, pero Te ruego, espera, no. Está prohibido pensar diferente porque para mí sería una buena opción si están cansados, porque luego jugaron un partido terrible contra Resistencia, jugaron un partido terrible con México, sería una buena opción porque para mí el partido Olimpia-Libertad, por más que ustedes digan que no interesa, es importante. No, es que si no era me Olimpia interesa. Sudamericana, Nadie dijo si que era no Olimpia interesa. Sudamericana, pero Es también más importante el 12. Ariel te dijo, Es más importante lo más para la Copa Paraguay te dijo, así. No, eso es cuestión de. Y bueno, quizás- No, pero con Dani convenimos que es pero menos. yo no veo como una movida loca, incluso por eso le pregunté a Johnny si sería factible, porque no veo como una movida a que se desbarranca todo contra 12 de octubre. No, vos perdón, yo quiero, esto nomás sí me callo. Está claro que los 3 puntos contra 12 de octubre son importantísimos, obviamente. No es mucho Sí más está peleando importante que el contra campeonato. Libertad. Claro, pero Libertad, yo le doy también la importancia, creo que en Olimpia le dan importancia al partido con Libertad. Es más, yo Me te parece. digo, No, Sí, sí, pero pero digo que no le den Deja de darle importancia. Lo que digo es que es más importante 12 Totalmente que de Copa acuerdo. Paraguay, Totalmente aunque de sea acuerdo. y Libertad. dentro del Es más, calendario incomoda lo de la Copa Paraguay, incomoda lo de Libertad. ¿Por qué? Porque es un rival que quieren ellos Y el ganar, que- pero ¿sabe qué? paso a Fabio, paso es 12, ¿verdad? El Fabio, el que- campeonato. Sí, pero Claro. sí, pero está ahí. 3 millones y medio de dólares. No, Es un partido que no quieren perder. Pero para me extraña que siempre hablamos acá de que fuimos hincha en un momento, ¿verdad? Para el hincha de Olimpia es importantísimo el partido con Libertad. También. Ganarle a Libertad. Eliminado y no quedar eliminado con Libertad. No, claro, está el hincha Oye, quiere pero ganar digo, todo. después ya sé que pero, el jueves, a ver, ya estamos pasa hablando de la todo el viernes. planificación a nivel Estamos club. hablando de un partido. Planificación a nivel estamos club. hablando. Este partido Olimpia, por ejemplo, si no era con Libertad, lo hubieran quedado con suplentes. Y nos lo van a quedar con suplente el partido del próximo Y tiene que ser un miércoles. mixto. Mixto va a ser su No, aparte tiene, pero Libertad tiene cerro. Libertad no podría ni pensar en ese ejercicio si está gastado Piri y Megarejo en cambiar. Yo hablo de jugadores que se gastan, porque mira que Richard se gasta. Pero, espera, Richard yo todo te di bien, un pero ejemplo no ayer. vaya a abusar de Richard tampoco, que sea Superman todos los partidos. Claro, Tampoco. pero yo te di un Bueno, ejemplo ayer. Te di un ejemplo. Y reconoce, por favor, porque ahora voy a decir. Decirlo, ¿cómo no voy a reconocer? Espera, no, pero quiero que sea mi Obviamente que testigo, reconozco hermano. todo. ¿Sabes que yo dije Obviamente ayer? que tú decís. Es más, ponelo a Derly González y a Richard Ortiz, ¿verdad? Si están a un 70%, ponerlo en el primer tiempo, liquidar el expediente en el primero, Claro, encajarse y ahí es 4 lo que goles, vino, y ahí lo que después y ahí le lo que- cambiar y le claro, hacer y ahí lo que dijiste descansar. del Cansarle el 4-0, partido claro. con Se acabó la Libertad. historia. Descansar y punto. Eso es tomar en serio el partido y no subestimar al rival. Bien, bien, Ponerlo a bien. Derly, a Bien, Richard, señor, te paso a la lo- mano. Ese es a los el- 60 ese es el minutos, camino. con todo respeto para el 12, a los 60 minutos 3-0, le sacan los dos. Y si a los de Z está 0-0 todavía, ¿qué va a hacer? Sí. Y seguí. Y lo de Libertad. Es fácil hacer No, cambio, pero- pero eso dijo Bruno ayer. No, por eso. Fehacientemente, Gracias, no, claro. Pedro. No, Me extraña, Bruno. y yo yo creo todo lo que- escucho digo, hermano. Yo creo Pero que, bien. a ver, ese es el ideal, pero si no se da, se mantiene. Se mantiene, O sea, claro. Hagamos el siguiente ejercicio. Si Richard y Dele están para un solo partido, debe ser 12. Claro. Así nomás. O sea, porque de repente, e inclusive hicimos el ejercicio que, más allá de la enorme rivalidad, que inclusive ya supera los límites netamente deportivos, por el contexto actual, la eliminación del miércoles para cualquiera de los dos va a ser un poquito menos dolorosa que en otro contexto. Yo ya me imagino el jueves en el bando perdedor van a decir, bueno, ahora ya estamos enfocados para ser campeones del clausura, sea quien fuere.
Ahora, si Perdón, patinás ¿cuál contra es el 12, siguiente partido después de 12 de octubre en Libertad? ¿Qué partido tiene Olimpia? Olimpia tiene Nacional después. Creo que es Sol. Sol Nacional. Sol en para uno y Nacional en el Arcederico para completar la primera rueda. Sí. Bueno, y Sol está en los tumbos también, no es que está muy bien que digamos. No, pero es más equipo que 12 de octubre. Bruno, hoy. Venimos de una fecha donde los tres se frenaron contra equipos que no precisamente están allí en el lote de arriba. Y ahí hasta te meto a Guaraní, que estuvo a punto de ganar la Libertad, ni hablar entre la campaña de Resistencia y General Caballero. O sea, por eso iba el tema de vos llegás a patinar contra el 12 por haber guardado salvo que ya no, porque son cosas diferentes. Vos me decís está el 70, pero con la jerarquía que te da Richard o Derlis, te puede marcar la diferencia en ese primer tiempo y hasta tener el changüí de guardarlos en el segundo tiempo. Por ejemplo, el trámite del partido contra el General Caballero en Mallorquín. El segundo tiempo sobró. Hasta el punto que dijimos dejarlo a Bruno Recalde para que siga sumando minutos. ¿Se puede dar ese escenario? Totalmente. Ahora, voy nomás a lo siguiente. Si el informe médico y del fisio, que el CK, que el láctico, que el ácido, te dice hay riesgo de lesión si juegan el domingo, ahí ya es otra cosa. Claro. Ahí no puedes hipotecar cuando recién estás por cumplir una rueda. Por eso yo hacía el juego de, si está para uno de los dos partidos, 12 es más importante que el Libertad. Ahora, si hay riesgo de que queden fuera y justo se van lo que ocurrió con Pulpito. Mira, no está para viajar a Atlanta, pero va a jugar contra Libertad. Entonces, bueno, pero ese riesgo de lesión nunca se comunica, ¿eh? Se dice, ¿tiene fatiga muscular o está cansado? No, hoy día no, Federico. Hoy con los fisiólogos tienen todos los informes, Federico. Internamente, a lo que voy es que no se va a saber si no juega porque tiene riesgo de lesión, porque tener riesgo de lesión no es un diagnóstico que te ponga no tienen el porcentual. Bruno, Federico. a vos te llega. A vos y Derli tiene los médicos manejan ahí. De eso estoy hablando. No, ellos manejan entonces, eso. Claro, ya sé, pero entonces no sabes, pues. Los famosos 7 cambios de cubero fue eso. Que yo voy a eso. Si los jugadores están, es casi lo mismo lo que estoy diciendo. Si el jugador está baqueteado es porque tiene un riesgo de lesión. ¿Por qué yo le daría descanso? Porque no tengo miedo que se lesione. Es la misma cosa. Estamos hablando el mismo idioma. No porque no va a aguantar que no tiene oxígeno. No, pero porque tiene baqueteado. Porque yo lo conozco a Richard. Y Richard se exige en todos los partidos. Y acaba de llevar el tercer partido en una semana que se va a exigir un montón. Y eso es riesgo de lesión. Cuando vos no querés selecciones, yo no lo voy a poner porque no quiero que me corra Derli González como corre. Estamos hablando de lo mismo, por eso preguntaba. Ellos sí tienen, Bruno, obviamente, no desconozco eso, sí. Tenemos que ir a lo de jugueros, los chalecos, el análisis de sangre. A lo que voy es que no te figura en el parte, no juega porque tiene riesgo de lesión. Directamente se lo hace descansar, a eso nada más. Y es la misma cosa que estoy diciendo que por eso lo dejaría fuera. En un eventual riesgo de lesión. Claro, pero hay veces que... Para que quede bien claro nomás. No, pero hay veces que la seguidilla no implica lesión. Es que por la seguidilla no lo dejo afuera. Lo dejo afuera cuando hay riesgo de lesión. Porque por lo mismo. No es lo mismo. No, Federico, ¿cuál partido es más importante nomás? No, es que bueno, pero si tiene riesgo de lesión, no, es que no es, que no es importante, pero si fuera un clásico, va a entrar Richard Ortiz, que entró a jugar lesionado un clásico. Pero como también dijiste, no va a entrar a jugar lesionado. Y si el miércoles no era contra Libertad, desaparece. Pero es contra Libertad, no, pero es contra Libertad. No, pero hablemos de la realidad, es contra Libertad. Y por eso. No, pero van a ser 3 días, Dani. 3 días para un jugador que tiene el músculo tan sensible. Pero si es riesgo de lesión, es ahora. No, sabe bien, está bien, no viene últimamente. La otra año un jugador que venía jugando siempre porque no jugó porque tenía sobrecarga. ¿Y qué es sobrecarga? Y después dice, pica Lucena. Y después Arce dice, pensábamos que estaba peor. Y 3 días después la sobrecarga lo hizo retornar. ¿O no? Pasó. Lo dejó afuera por riesgo de lesión, sobrecarga muscular. Y 3 días después anuncia que juega de titular el clásico porque había sido que no estaba tan mal. Así nomás. ¿Qué pasó, Chun? ¿Qué pasó? Y te está... ¿Beto Espínola? ¿Beto Espínola? No, la Beto Espínola, la Virgen de Fátima tiene menos misterio que la lesión de Beto Espínola. Beto Espínola es una lesión más curada. Totalmente diferente a lo de un viaje que yo estoy planteando, porque Derli González no se lesionó en los últimos tiempos, tampoco Richard. Beto vive averiado. Beto juega 2 partidos y descansa 5. Pero lo que te quiero decir nomás es que si hay riesgo de lesión, lógicamente, aunque sea un partido más importante pero eso que el iba, Dani, a eso iba, porque si un jugador me viene muscularmente cansado, como podía estar Derlis y Richard con todo el esfuerzo que tenían, no los pongo.
¿Por qué? Porque están en riesgo de lesión. Pero no es de que no lo eso voy a hablé. poner porque ellos no quieren entrar porque están... no, Pero de el eso tema hablé. del tema. Y vos ni por No, eso, no, por pero eso. justamente- Es la única, No, si vos es el único cambiás- mecanismo porque no, si si vos tiene cambiás- riesgo el domingo por todo el trajín, yo creo que el miércoles ya deben estar un poco mejor. Me parece, y te doy el caso de Pica Lucena, que me parece muy puntual y es casi en el mismo plazo de los días, 3 días después. No, y Pica ahora mismo dijo, no, yo estoy para jugar. Si el profe me pone... Claro, y hago aquella 5 fue la primera minutos. pregunta, dijo, no, él está con sobrecarga muscular, un sábado, y después estaba el miércoles estaba para jugar, Sí, ¿verdad? Sí, y el por propio eso. Arce también dijo, no entiendo qué es lo que pasa con Pica Lucena. Pero para ordenar nomás, o sea, Olimpia tiene 2 partidos entre el domingo y el miércoles. ¿Quién hubiera dicho? Sí, pero es porque lo de Libertad es Copa Paraguay y lo del 12 es torneo local donde Olimpia está en la punta. Es más importante el partido del 12. Claro. Eso nomás, no es que no sea importante pero es el más partido inmediato. contra Libertad. No. Pero es más inmediato con el eventual riesgo de lesión, a eso hoy nomás. Y yo creo que si el partido de Olimpia no era con Libertad, Olimpia iba a jugar con un mixto el miércoles. Sí, Con claro. un mixto total, obviamente. ¿Cómo ya conocer 700 millones de guaraníes recaudados 1.000 millones? Es un partido importantísimo y ya sabiendo lo de Cerro De hecho, Libertad también, ¿verdad? Olimpia y Libertad van a ser los únicos que van a ir con fuerza máxima o casi máxima. Claro. Los otros Claro, porque 9 para- equipos de primera van a seguir colocando equipos relativamente. Yo lo que creo que va a El pasar Libertad y acá- Olimpia. No, Libertad y por Olimpia. eso, Sí. sacando a ellos los otros 9, porque Cerro ya quedó Sí, fuera. porque el otro están jugando otra cosa, ¿verdad? De repente Guaraní, pues ahí te puede poner uno más o menos importante, pero la Copa Paraguay, a lo que iba nomás es que si están con esa cuestión, esa saturación que pueden tener, 2 nomás cité. Mira que no cité al otro, porque el otro están, Mateo Gamarra tiene 21 años, Pero, después está Federico, por resto. eso, la Yo me voy- yo me diferenciación voy- yo me voy es que que nada- hay veces que la Sí. seguidilla, sin implicar riesgo de lesión, Sí. significa merma en el rendimiento físico, No, claro, yo me más voy- en jugadores yo me voy a explosivos Richard. como Derlis Sí. o de cobertura de Richard. No es que toda seguidilla es sinónimo absoluto de riesgo de lesión. No, para- A eso no, para- para por mí- eso hemos para mí- visto para mí muchas veces Richard, casos no. donde Para mí a este, Richard ¿por qué Ortiz no sí. aparece? Este Para mí viene- Richard Ortiz sí. por edad, Para mí por Richard Ortiz sí. por Richard edad. Ortiz se averió en la eliminatoria. Richard Ortiz se averió en la gira en Asia. Para mí Richard Ortiz sí. Para mí Richard Ortiz es un paciente Lo que pasa de que- cuidado lo que porque pasa que Richard tiene edad, despliegue, se da ultra más despliegue, en un y bueno, partido por que eso. Derli. Tiene O sea, un él- ultra claro, despliegue. por la posición y su ¿cuál es su forma de problema? jugar. Derli, ¿cuál es su problema? Preguntarle a Johnny. Derli nunca estuvo bien recuperado el tema en el tobillo. Hasta jugó infiltrado hace poco. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? también está esa Perdón, cuestión. quiero meter la cuchara. Sí, Acá hay un tema. El fisiólogo le pasa el informe al técnico. sí. Le dice, este jugador está con sobrecarga, o está cansado, o está tal cosa. Le pasa todos los informes al técnico. Recorrió tantos kilómetros. Bueno, en el partido. exacto. Recorrió tantos Bueno. kilómetros en el partido Paraguay. El técnico se va y habla con el jugador. Eso normalmente pasa así. El técnico se va, le dice, bueno, mira fulano, yo te pongo el miércoles descansar. El jugador le salta. El jugador le salta. Le dice, no, profe, yo quiero jugar. No, yo voy a jugar. Y Y vos- ahí te quiero ver. Y vos sabés Porque que, el jugador vos ya sabés pasó que hay- vos sabés que muchísimas hay veces. técnicos- vos sabés que hay técnicos que le dan más al fisiólogo y al médico. Porque Lucena Cardoso queda fuera en un partido en el que él pensaba estaba para jugar y a veces se dejó llevar por él, informe del médico. Por eso después dijo, yo no sé qué pasa con Cardoso Lucena. Yo estoy de acuerdo, el jugador quiere entrar en una pata, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mira, Richard Quiere y entrar Derli, siempre. te No, digo, no, quiere entrar siempre. te doy 90% Pero- que arrancan, pero- gracias a hoy. pero- 90% que arrancan el No, es que el domingo sería contra lógico, 12. Pero sería lógico. Yo lo único que le dije a Johnny ayer, si no era descabellado a pensar en todo lo que corrieron, pues yo vi lo que corrieron in situ con Resistencia, cómo terminaron, lo que corrieron con México, si llegaban mermados, si podían descansar. Eso no me lo, pero no viajar a Ciudad del Este. Viajar está al servicio del equipo, pero si llegaba mermado por el esfuerzo ese, ¿verdad? Y es más, Pero Johnny dice que no, usted está diciendo que no, y bueno, en condiciones normales sí, que jueguen. y le pido un favor a Julio Cáceres, que le diga ya a los jugadores, señores, van a jugar Derli, Richard, acá hace un esfuerzo estos compañeros, vamos a liquidar ya en el primer tiempo, quiero 2-0 primer tiempo. Después me van a entrar los Paivas, vamos muchachos, vamos a oxigenar, Gómez, no sé quiénes son los volantes, ¿quién está como volante en Olimpia? Ese es otro tema. ¿De Nacional el único? ¿Cómo Johnny. se llama? El William Candia. Vampeta Orsusa. Orsusa. Y bueno, Orsusa, le digo, mira, Candia, Orsusa, prepárate, mi hijo, porque Quintanita. terminamos el primer tiempo, Richard va a tomar un heladito, va a descansar y me entramos en el segundo tiempo. Cuando digo Pero en el Quintanita, primer hablo de- tiempo me tienen que marcar Pero- 2 o pero- 3 pero- goles. Quintana. Y se acabó la historia. Entonces sí, no está Si diciendo, Olimpia juega como jugó contra Resistencia, con 9, me parece que ese sueño, Bruno, se va a cumplir. El sueño del hincha Olimpia, digo, de
terminar el partido en la primera etapa y el segundo para que Richard y Derly puedan descansar. Salvo que Bernardo Medina tenga un gran partido. Así como Rubán. Para mí eso, gracias, Gabriel, para mí eso sería incluso más respetar menos al rival, que sacar los dos ya ganamos, ¿no? La gran Francia contra Argentina del último mundial. Ganaban 4-2, sacaron a Griezmann, Mbappé y casi le empató a Argentina. No, pero yo creo que por eso, fíjate, hay dos escenarios específicos. Y eso que en Mallorquín el primer tiempo estuvo parejo hasta el gol de Fernando Cardoso y unos minutos antes la expulsión de Paredes. Y el desenlace entre la última jugada del primer tiempo y el inicio del segundo tiempo, cuando Fernando consigue el penal que le comete Duarte para el gol de Derlis, allí se liquidó el encuentro. Ese partido ahí fue, viste cuando el celular te dice para ahorrar batería, que vos podés tener una aplicación para ahorrar batería. Ese partido fue de un desgaste un 30%. ¿Sí? De lo que es un partido normal. Primero porque el primer tiempo fue abúlico, no hubo movimiento, y el segundo tiempo Olimpia se hizo dueño del partido, tocó la pelota. El segundo tiempo con Resistencia fue de ida y vuelta. No, por eso yo quería y el partido con México también fue desgastante, o sea, a eso iba. Hay partidos que te desgastan, hay otros que no. No, por eso. A lo que voy nomás es que Olimpia viene de, no 2 partidos, 1 partido y medio, donde no tuvo demasiado desgaste. ¿No? Donde se le cambia el tema del GPS, ya que ustedes hablaban del chalequito, el corpiño y todo esto. Es el segundo tiempo contra Resistencia. O sea, hasta la expulsión de Saúl, Olimpia controló el trámite. No pudo en el primer tiempo contra el equipo de Mallorquín, pero después, si vos juntás los 90 minutos, en 5 minutos liquidó el expediente. El último minuto del primer tiempo y el inicio del segundo tiempo, y le quedaron 40 minutos. Hasta el punto que los lugareños decían, no, ellos jugaron para ellos, el partido no fue tal. Entonces, claro que cuando vos llevas a concentrar y a colocar en el equipo titular, está el riesgo de que el partido no se va a desarrollar como querés, pero también hay una posibilidad. Jugando contra el 12, lo que se debería evitar es no el famoso lo guardo para, porque el lo guardo para también existe. Entonces un poco ese era el punto de debate y discusión acá. Urgente, está informando ABC TV, queda firme condena contra Ramón González Daer. Está informando nuestro compañero colega de Judiciales, Carlos Ortega. Y con esta decisión del máximo tribunal queda firme esa sentencia. Carlos, ¿en qué momento podría ir Ramón González Daer a la cárcel? Y como estamos acostumbrados a las chicanas que plantean las defensas para ir dilatando el cumplimiento de esta sentencia, una vez que baje a juzgado de ejecución se tiene que sortear y a ver qué juez o qué jueza va a seguir adelante con este proceso, y ahí tienen nuevamente las defensas la posibilidad de ir recusando al juez de ejecución que va a tener a su cargo este caso. Así es que se tienen que sortear nuevamente todos esas barreras, por llamarlo de alguna forma, pero ya no hay vuelta atrás con esto. Ya el fallo queda firme, lo máximo que puede ir dilatar un tiempo más. Bueno, esto es histórico, Carlos. Y queda firme condena de Ramón González Daer, sentenciado a 15 años por usura. Estamos con ABC TV Urgente. Están desarrollando Sara Moreno y Carlos Ortega la información. ¿Plazo para la ejecución? No, de hecho que hay 5 días hábiles para la notificación, Sara, Jenny, y recién después de ese plazo, una vez que las partes sean notificadas del fallo, se tiene que bajar al juzgado de ejecución, ahí hacer el sorteo. Cuando se le designa al juez de ejecución que se va a encargar de ejecutar, valga la redundancia, este fallo, ahí nuevamente se le notifica a las partes. Este juez ha sido designado y ahí corre nuevamente un plazo para que ellos puedan apelar, puedan plantear sus cuestionamientos hacia el juez, y si eso queda firme, ya directamente se ejecuta y se informa a la Policía Nacional para que dé cumplimiento a esta condena, es decir, llevar a la cárcel a Ramón González Daer. En el caso de Fernando González Carjallo, que tiene una condena ya firme de 5 años, ¿él va también a la cárcel? También va a la cárcel, porque recordemos que al inicio de este proceso, tanto padre e hijo solamente estuvieron 6 meses privados de su libertad, y es solamente ese tiempo el que se descuenta de esta condena final. Si me permiten, otro punto importante en esta sentencia es que ahora sí ya la Fiscalía también tiene las puertas abiertas para abrir procesos contra
el propio Fernando González Carcaño, por usura, teniendo en cuenta que él solamente fue condenado por lavado de dinero contra la mamá de Fernando y la esposa de Ramón González Daer, decía Carcaño, por presunto lavado de dinero, y también esta investigación a los fiscales y jueces que se prestaron para el apriete de Ramón González Daer a sus víctimas de usura. Por otro lado, queda firme el embargo, el comiso de bienes por 47 millones de dólares, porque esta fue la sentencia de primera instancia confirmada por la Cámara de Apelaciones, y con esta decisión que toma la Corte ya directamente la Cenavico podrá hacer uso de esos bienes de Ramón González Daer y su hijo, reitero, por 47 millones de dólares. Suena enorme esto, Carlitos, pero recordando el caso y poniendo en contexto, hay que decir que el clan González Daer en su momento movió más de 6.5 billones de guaraníes mediante la usura, que era lo que se dedicaban. Estamos hablando de 5 años, entre el 2014 y el 2019, ¿no? Es así, Sara, y que nada más el año pasado pagaron un monto de 10 millones de dólares por evasión de impuestos. Así es que el monto de la fortuna que mueve el clan González Daer es muy superior a esta parte que ahora el gobierno va a poder hacer uso. 47 millones de dólares, que son solamente parte de los intereses excesivos cobrados por el clan de la usura a sus víctimas. Carlos, la condena que se dio en diciembre del 2021 fue por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. En el caso de Ramón González Daer y en el caso de su hijo solamente por lavado de dinero. Es por eso que ese tribunal de sentencia había ordenado remitir los antecedentes de Fernando González Carcaño a la Fiscalía para que se lo investigue también por presunta usura, es decir, no solamente cometió el lavado de dinero que su padre obtenía mediante la usura, sino que él también formó parte de ese esquema de usura a las víctimas. Bien, Carlos, quedamos atentos. Vos decías, se abre una posibilidad también de derivaciones, en este caso otras investigaciones, pero también recordar a todo este esquema de fiscales que operaron con la justicia junto a Ramón González Daer, al clan González Daer, que había hecho esa presentación pública en su momento, y durante el juicio la jueza Claudia Cricioni. Así mismo, ¿y en qué momento llega también esta decisión de la Corte, Sara, cuando el fiscal en realidad que estuvo al frente de esta investigación contra González Daer se lo está cuestionando y mucho por las investigaciones que lleva actualmente? Estamos hablando del fiscal Osmar Legal, de la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción. Con esto se confirma la condena lograda por el agente del Ministerio Público, quien encabezó esta investigación al clan González Daer. Sí, pero hay una cuestión con Osmar Legal, Carlos, y esto no tenemos que dejar de lado. Osmar Legal fue el que procesó a Tati Zubizarreta, quien había denunciado por estafa a Ramón González Daer después, pero primero la habían procesado a Tati y fue Osmar Legal, y su nombre no apareció en ese listado de fiscales denunciados. Se excluyó de esa lista remitida al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Justamente por eso cobra aún más relevancia este fallo, teniendo en cuenta que queda firme la remisión de ese listado que el propio Ministerio Público pasó al Tribunal de Sentencia al jurado para una investigación a los fiscales y jueces. Lista en la que no está el agente del Ministerio Público. Muchas víctimas que sufrieron, que lloraron, que perdieron todo, estarán tal vez hoy respirando un poquito de esperanza sobre la justicia en nuestro país. Gracias, Carlos, por este contacto. Hasta luego. Y nosotros pasamos ahora a otro... Bueno, ahí está la información entonces, la condena que ahora el tribunal vuelve a ratificar, la noticia sin dudas judicial y a nivel político del día, que lo estábamos transmitiendo en directo a ABC TV. Entonces queda firme la condena en segunda instancia en contra de Ramón González Daer, 15 años de cárcel. Es lo último de lo último en el ámbito judicial. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre.
Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Lo más nuevo de Forestac, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamada Perú Villal para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamada Perú Villal 021 603 100. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado. Toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Joselo en vivo, 18:30 horas. Sábado, show de Armando Arenas, 21:30 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, sorteos cada hora, promos de chops, cervezas en lata y botella, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Necesitas dinero y en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Se programaron las siguientes 3 fechas. Y acá yo le comentaba a los muchachos, viste que nosotros no nos caracterizamos por planificar las cosas, o somos de planificar algo, pues cambiar nomás. Porque se acuerdan que se iban a jugar 5 adelantos. Sí. Y en medio se borró un adelanto porque se dijo vamos a jugar durante la fecha FIFA. Claro. Ahora lo que veo es que, y Johnny no sé si puede corroborar, ¿recuperaron una fecha FIFA o era la establecida? Porque yo tengo mi seria duda que en la fecha FIFA contra Emiratos y contra Marruecos se juega el torneo. Porque yo me imagino a Guillermo entusiasmado con estos jugadores del plano local y que los va a llamar y allí no hay viaje o lo que discutíamos. No, ahí hay una fecha entre medio de los 2 partidos, tendría que haber. Claro, o sea, allí vos jugás un jueves y un martes. Sí, sí. Por eso yo acá veo que la divisional programó 3 fechas y el famoso parece esa recta final de la apertura. Con horarios y días que vos digas, ¿por qué van a jugar ese partido tan atractivo tal fecha? Y yo creo que es porque se les fue y no hay calendario, Fabio.
Bueno, vamos a cerrar el contacto con Johnny. Johnny, ¿querés redondear probable de Olimpia? ¿Algo más que quieras apuntar? Sí, justamente para cerrar el contacto decía, pedías los partidos de Olimpia, Bruno, y rápidamente le digo al hincha de Olimpia que en la fecha 10 va a enfrentar a Sol de América el domingo 11, en la fecha 12 el Decano enfrentará al equipo de Nacional jueves 15 de septiembre, y el último partido programado hasta el momento lunes 19 ante Guaraní. Así que los 3 últimos partidos o siguientes partidos del equipo de Olimpia. Probable 11 del Decano, Gastón Olveira, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Antolín Alcaraz y Tito Torres, el sector izquierdo del mediocampo. Allí tengo una pequeña duda que pueda arrancar a Bruno Recalde, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Derlis González y Guillermo Paiva. Esta tarde, la presentación de los seleccionados, allí va a definir Julio Cáceres si alguien de los seleccionados va a ir a la banca de expectativa o en todo caso juega el equipo titular ante el 12 el próximo domingo 15:30 en el este del país. Johnny, lo que te consultaba el tema de la divisional. ¿Este es un adelanto que estaba luego previsto y programado o es algo que tuvieron que subsanar por aquel que no se jugó pensando que iban a compensar con la fecha FIFA? Lamentablemente no tenemos ni una versión oficial, Daniel, porque esta es una reunión que yo no sé por qué a esta altura realizan virtual. No tenemos contacto con ningún representante. Ok. Y otro detalle, ese Guaraní Olimpia del lunes 19 de septiembre. Atención nuevamente a la gente de Ciudad del Este, la 107.1. Guaraní Olimpia está programado para el Antonio Aranda. ¿En serio? ¿Guaraní hace local en el Antonio Aranda? Salvo que después me digan, no, ahí hubo... Lunes. Guaraní Olimpia, lunes 19 y 15. Arranque de la segunda rueda, ¿verdad? Oficialmente. Correcto. ¿Te acuerdas que hicimos ese partido ahí, el Guaraní Olimpia? Olimpia. Fecha, sí. Claro. Atención, Twitty. Así que está para el lunes 19 de septiembre. Fecha 12... Veo que, por ejemplo, Resistencia Cerro de la fecha 10 se va a jugar en la cancha de River. Y 12, que el domingo tendrá una recaudación récord recibiendo a Olimpia en Ciudad del Este. Contra Cerro va a jugar en su cancha, en el Luis Salinas. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un abrazo. Hoy arranca el campeonato con Guaraní Guaireña y con Resistencia General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Cuáles son los horarios? Sí, 17 horas para el partido de Guaraní Guaireña, arbitraje de Juan López, en el bar va a estar Fernando López, y para el partido Resistencia ante General Caballero el horario marcado 19:15, arbitraje de Derlis Benítez, en el bar estará Eber Aquino. ¿Y la intermedia? La intermedia arranca hoy, pero los principales partidos serán el lunes. Ajá. El lunes va a jugar, por supuesto, lo de Pastoreo con Luqueño. Las dos ciudades declararon asueto. Sí, Pastoreo y Luque. 14:15 el horario del partido. Y a las 19:15 juega Trinidense, el otro que también pelea por el título, enfrentando a Martín Ledesma. Bueno, Ariel, me avisará vos cuando... No, la ausencia de Ariel Mareca, nomás que se viene con todo. Viernes, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes. 2 semanitas, hermano, de... Bueno. A full. Y a preparar la garganta, muchachos. A full. Vamos a entrar en pretemporada. Tomando la Copa Paraguay con el Olimpia Libertad. El miércoles, sí. 0 km ya estoy. 0 km, Sí, señor. Bien. Estamos bueno, vamos, seguimos a ver. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además te regalamos una cuota en cada compra. En 18 cuotas que realices, escucha esta super oferta: celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal, 18 cuotas de 214.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 114.000, contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria
Feria de Venta a insuperables precios este domingo. Gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierropar, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. Aprovecha los descuentos del 30, 50 y 70% de NGO hasta este 13 de septiembre en el local de Avenida Artigas 1502 Asunción. También vas a poder adquirir estos productos seleccionados y seminuevos desde la web ngosaeca.com.py. Para más detalles ingresa a nuestras redes sociales. No te pierdas con el Pacto de Confianza NGO. 13:33. Tenemos que tener novedades de Cerro de Libertad. Gusto de estar con Óscar Leguizamón, gerente comercial de Argor Empeños. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Saludos para vos, para tu compañero, para todos los oyentes. Bien, queremos escuchar buenas noticias antes de arrancar el fin de semana, por favor. Por supuesto, claro que sí, estamos prestos para recibir mañana a toda la gente en lo que va a ser la gran feria, como todos los meses en Argor Empeños, en todas las sucursales desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, excepto siempre la sucursal de Guaraní, que está sobre Avenida Eusebio Ayala, esquina año 1811, frente mismo al Club Guaraní, que vamos a estar abiertos desde 7:30 a 21 horas con una variedad de ofertas en diferentes artículos. Bueno, y esto es válido para todo el país, en todas las sucursales estamos hablando, ¿verdad? Así mismo, tenemos 17 sucursales, hoy distribuido en todo Central, tenemos también en el departamento del Presidente Ayes. Próximamente, la próxima semana estaremos habilitando la sucursal número 18 en Lado del P, así que se vienen cosas grandes para los clientes también. Y en todas las sucursales, a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas pueden pasar. Tenemos variedad en lo que son equipos de informática, notebooks de diferentes gamas, también en electrodomésticos, lo que son cocinas, lavarropa, licuadoras, microondas, hornos, heladeras, por supuesto también equipos de gimnasia, cinta para caminar, bicicleta spinning. Tenemos las bicicletas normales para salir a dar una vuelta también por la ciclovía o cualquier otro lugar para prepararse para el verano. Y también, ya que está entrando el calorcito, los aire acondicionados de 12.000, 18.000, 24.000 de TU y ventiladores de pie como también de techo. Todo esto lo vas a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas y en la sucursal Guaraní de 7:30 a 21 en Argor Empeños. Y también, Bruno, te comento que ya puedes hacer tu pedido, puedes hacer tu consulta al 0974-530-000, en donde puedes llamar o enviar un mensajito y ya en la brevedad posible las chicas van a estar solucionando y aclarando cualquier duda que tengan al respecto de lo que va a ser la gran feria de remate de Argor Empeños. Bueno, éxitos, Óscar, se viene con todo, entonces, ¿qué fin de semana para que la gente tenga la oportunidad de comprar a muy buen precio productos de primerísimo nivel? Así que estamos atentos a Argor Empeño. Gracias, Óscar, y felicidades también por el 18º local que están a punto de abrir. Gracias por atendernos, Óscar. Muchísimas gracias a vos, Bruno, a todo el equipo y le esperamos mañana. Gracias, Argor Empeños, con nosotros Óscar Leguizamón. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupé y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en el Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlante para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo
todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Regala una sonrisa por cada pecho mil de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Perdón, el dato importante de Federico sobre el campeonato. No, estábamos hablando que ahora vienen 3 fechas y como hay una entre semana, la semana que viene 13, 14, 15, queremos saber si estaba programada, pero efectivamente es la recuperación de la fecha Kelia. Pero es la recuperación de la fecha que quedó en la nada, que se juega entre semana, pero la segunda y tercera fecha de la segunda rueda se va a jugar normalmente. La segunda va a estar entre los partidos. O sea, la tendencia es que en la fecha FIFA va a haber fecha. Va a haber fecha normal, no se va a parar, y aquel equipo que tenga 3 jugadores convocados puede pedir, pero no se va a parar el campeonato. O sea, si fuese como esta, Olimpia sería el único que pueda pedir postergación. Y Libertad. Y Libertad también. Libertad tuvo 3 también. Gómez, Melgarejo y Piris. Ese va a ser punto de conflicto. Y bueno, pero no se va a parar el partido. Se cierne un punto de conflicto. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Aspecto futbolístico, después de la nota que tuvimos con el doctor Zapag acá en los estudios de ABC Cardinal, contanos por favor. Sí, Cerro Porteño que hoy por la tarde de vuelta va a entrenar de cara al partido del domingo contra Libertad. Va a ser el entrenamiento donde Francisco Arce va a confirmar el equipo. Porque ayer trabajos tácticos donde de vuelta probó varias alineaciones, hoy se lo va a probar por última vez Alberto Espínola, todavía no lo descartan al lateral derecho de Cerro Porteño que quedó fuera del partido ante Guaraní por una dolencia muscular, también quedó fuera del viaje a Ciudad del Este contra el General Caballero, y hoy van a realizar la última prueba dentro del campo de juego, no descartarlo a Alberto Espínola. Quien sí está confirmado es Alexis Duarte. Después de sufrir un golpe en el partido ante General Caballero, no viajó con la selección y va a estar a disposición de Francisco Arce para el partido del domingo. Alan Rodríguez estaría repitiendo como lateral izquierdo y a partir del medio en adelante es donde se realizan modificaciones. Tiene posibilidad de arrancar de vuelta a Fernando Velar por derecha, también probó con Enzo Jiménez, el doble 6. Hasta ayer Carrascal con Pili Mota, hoy el retorno de Ángel Cardoso Lucena probablemente haga dupla de vuelta con Piri Mota en el medio sector del campo de juego. Y probablemente aquí no retorne la titularidad por izquierda, de media punta Federico Carrizo, y la delantera. La delantera también con Brian Zamudio o con Marcelo Moreno Martins. Va por ahí un poco el probable equipo de Cerro Porteño, repetimos, hoy va a terminar de confirmarlo Francisco Arce en el entrenamiento de las 16. Gracias, Juan, un abrazo. Dale, Bruno, allí compartíamos en el grupo también, está acelerando los trabajos de recuperación Robert Morales, ya trabaja en campo, a trabajos específicos de fortalecimiento de la zona afectada en la lesión. También Sergio Díaz está en la etapa final de su recuperación, ambos estarían a disposición de Francisco Arce a finales de octubre, comienzos de noviembre más o menos. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Lo teníamos en directo a nuestro compañero Ortega informando en ABC TV junto a Sara, junto a todas las compañeras, compañeros. Es portada principal del diario ABC en el digital. Carlitos Ortega que informaba, repito, queda firme condena de 15 años de cárcel contra Ramón González Daer. El ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, el ministro de la Corte, Luis Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas declararon inadmisible el recurso de casación de Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo, por lo que quedaron firmes sus sentencias de 15 y 5 años respectivamente, y el comiso de bienes por valor de 47 millones de dólares. Edgar.
El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearman te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearman, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil y adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocolo Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Los viernes son de la CU en Farmacias Catedral. Aprovecha el beneficio de tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Los viernes tenés 30% de descuento en todas tus compras, en todas nuestras más de 120 sucursales. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Hablar de fútbol es siempre apasionante, aunque tengamos momentos distintos o diferentes en cuanto a rendimiento. Estamos bien, estamos en momentos, como dije, y lo dijiste vos mismo, ¿verdad? Nos jugamos por la punta, por estar presente en un campeonato que está llegando a casi un 50%. O sea, estamos muy cerca de culminar la primera rueda de clausura y queremos llegar o lograr el rendimiento que tuvimos en parte de la apertura y también en gran parte del campeonato del año pasado. Este partido va a servir para saber un poco dónde está Cerro Porteño parado. Y Libertad también, ¿verdad? Sí, realmente todos estos partidos son de pronóstico reservado. Pero creo que jugamos la olla, tenemos que marcar ya las diferencias. La última vez nos fue muy bien con Libertad, pero después de ganarle 4-0 a Libertad perdimos con Tacuarí. O sea, es algo que cuesta explicar, cuesta entender. Pero bueno, el grupo es homogéneo, está bien trabajado. Tuvimos muchas bajas, el técnico ha cambiado mucho, ha buscado lo mejor. Y así vimos lo que todos vimos, todo lo que ustedes vieron. Un equipo que cuando juega bien, toca bien, llega bien, pero hoy, en los últimos partidos, motivo por el cual hemos perdido puntos, lo principal fue el bajón muy general del plantel en rendimiento y también en opciones de gol. ¿Por qué cuesta tanto en el fútbol paraguayo que un equipo sea homogéneo y mantenga un rendimiento y, por ejemplo, no sé, de 7 partidos gane 6, empate 1? ¿Por qué cuesta en el fútbol paraguayo a nivel general? Bueno, que gane, nosotros ganamos 4, después nos olvidamos de ganar, desperdiciamos muchos partidos sobre la hora. Lo que creo que es importante para un equipo es tener un volumen de juego y crear opciones, ¿verdad? Eso es lo que nos faltó en los últimos partidos, por eso es que hemos desperdiciado tantos puntos.
Acá estamos viendo el partido de Ciudad del Este, por ejemplo, que es increíble que nos metan un gol a los 95 minutos de un lateral. Pero como siempre ocurre, y le ocurre a todos los equipos, no terminamos de aprender. De alguna u otra manera pareciera que no terminamos de aprender. Pero quiero quedarme con lo positivo, ¿verdad? El equipo cobró salario la semana pasada, estamos bien en ese cumplimiento. Renovamos los contratos de Pulpito, de La Pantera. Estamos al día con los pagos del San Paulo, de Jam, los pagos de Pidiamota. Creo que nuestro trabajo de la directiva no es bueno, es excelente. Eso tiene que servir para un plantel estricto, a pesar de las dificultades, y ellos tienen que cumplir en la cancha todo el respaldo que tienen. Yo creo que estamos con un campeonato irregular de vuelta, y que Cerro Porteño tiene que hacer algo más. Para ser candidato a campeón tiene que hacer algo más, ¿verdad? Y ese algo más no es poca cosa. Nos faltan muchas cosas. Ese es el compromiso del plantel. Al plantel no le falta nada, está recuperando figuras, y ya es principalmente una tarea técnica la que va a determinar la apuesta del equipo que va a plasmar la cancha contra Libertad. O sea, no llegamos, vamos a decir, en un momento bueno, pero tampoco Libertad viene volando bajo, así que pretendemos ganar ese partido, marcar una diferencia, recuperar el juego ofensivo que Cerro ha perdido en los últimos partidos, y nada más, y tratar de lograr que el cuerpo técnico mantenga un equipo estable en cancha. ¿Vos hablaste con él, por ejemplo, en la última reunión de que se busque un equipo ya estable? ¿O no hablas con él en esos términos? No, que busque un equipo estable, no. Él tiene que saber lo que tiene que hacer. Yo no puedo decirle qué tiene que hacer al técnico. Si no, tiene que ser presidente él y yo técnico, ¿verdad? No, eso no puede ser. Él siempre mostró que tiene esa capacidad. Entonces, estamos hablando de lo negativo, ¿verdad? La verdad es que hay cosas muy positivas. El trabajo durísimo que están desplegando, la presencia del departamento de fútbol. Hay por primera vez un vicepresidente de fútbol estatutario a partir del 30 de enero de este año, donde tomé la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Es un cambio importante, y hay que respetarle a ese vicepresidente, porque si no, todo va a ser presidente nomás, y eso no puede ser. En ninguna liga del mundo el presidente está detrás de todos los detalles. Sí transmitió un liderazgo que para mí se traduce en el compromiso mío de cumplimiento de mi tarea de presidente y la comisión directiva, en apoyo al departamento de fútbol y al cuerpo técnico y a cada jugador. Entonces, nada más que eso, no hay otro secreto. Nosotros tuvimos una reunión que ustedes saben hace 2 semanas, sí. Las cosas no mejoraron, no me voy a reunir cada semana para hablar del tema. Eso es repetitivo y hasta innecesario. Él ya sabe lo que tiene que hacer, el plantel tiene que responder, la dirigencia le da su confianza y el tiempo, y el pueblo exige resultados. Sí, él siempre manifestó, el profesor Chiqui Arce, de que, y bueno, estamos a un punto de la punta, pero estuvimos 6 puntos adelante y tuvimos posibilidad de escaparnos a 9 y no nos escapamos. O sea, nosotros venimos perdimos como 10 puntos sobre 12, una cosa así, en los últimos 3-4 partidos. Claro, porque son 2 empates, ¿verdad? Y sí, hicimos 2 de 12, una cosa así. Independientemente de lo que pueda pasar con Libertad, ¿le van a respetar el contrato largo a Chiqui Arce? ¿Es firme el trabajo? ¿Van a acompañar este proceso? Sí, es que nosotros hablamos de que va a trabajar y va a salir campeón. Nosotros no hablamos de que estamos muertos y tiramos la toalla. ¿A quién le va a traer por Chiqui Arce? En Paraguay. Otra vez vamos a estar apostando a extranjeros. ¿Cómo nos fue con los extranjeros? ¿Tienen el mejor técnico actualmente? Nosotros tenemos el mejor técnico de Paraguay, ninguna duda. Que tenga altibajos, puede tener. Que no tenga respuesta en parte, ocurre. O sea, no vamos a buscar, como dije, ninguna excusa más que la realidad. Todos vemos, ¿verdad? Cuando el equipo no está jugando, bueno, algo hay que hacer. Y eso están trabajando, buscando la forma, y vamos a darle siempre esa confianza porque se merece. Ustedes también están al tanto de llamativos bajones individuales como, Carrascal, Aquino, que Moreno Martín todavía no está, que Brian Zamudio le cuesta mucho todavía,
Enzo bajó bastante, o sea, ¿están al tanto de eso? ¿Lo atribuyen a algo individual o creen que una cosa es el conjunto y el técnico es el que debe levantarlo ahí? El técnico tiene que levantar, cuerpo técnico. Lo de Brian es un esfuerzo muy grande de parte nuestra. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero Carrascal también, que le hacían un contrato... Sí, Carrascal. No, es que son todos jugadores del club. Pero ahí el técnico, usted, yo quiero saber nomás la visión que tienen. Usted tiene la visión que es el técnico el que debe levantar, o el jugador comprometerse, o ven que hay jugadores que no tienen confianza porque cambian cada rato el equipo. ¿Por dónde? Porque es difícil el tema explicar por qué se perdió todo aquello. Yo creo que lo que está cambiando mucho es el sector ofensivo. Está buscando... Tuvimos lesiones, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros, un Claudio Aquino hace rato viene herido, que se resiente, que nunca está 100% para mostrar lo que él sabe, ¿verdad? Pero no es un justificativo o buscar un pretexto. Son las dos cosas que dijiste, ¿verdad? Es una tarea técnica que necesita una respuesta del plantel. Yo creo que las manifestaciones nunca pueden ser buenas cuando el equipo está o en punta o a un punto de la punta, ¿verdad? Es un absurdo. Y sé que hay intereses creados ahí adentro o financiados por seguramente algunos contras que siempre están. ¿Vos manejás información? Me dijeron que sí, pero no soy el FBI, no tengo tiempo para andar detrás de esta gente. Entonces, ¿cómo le tapamos la boca? Con resultados. Nosotros necesitamos resultados, seguir peleando el campeonato, ¿verdad? Hace 7, 8 meses salíamos campeones, y bueno, pareciera que hace 8 años, no, hace 8 meses éramos campeones, y en un milagro, y más festejado que el tricampeonato del 73, como se dio. Entonces, y estamos a un punto de la punta, o sea, nuestra crisis es muy relativa. ¿Qué sabes sobre Robert Harrison? ¿Qué sabes sobre la Asociación Paraguaya de Fútbol? Y todo sigue igual. ¿Él va a continuar? Y manifestó que sí, pero no Pero a usted los dirigentes les dijo, a vos te dijo algo. Hicimos un asado con todos los presidentes a inicio de campeonato, apertura. Estuvieron casi todos, estuvimos mejor dicho, y me preguntaba si tenía un respaldo, pero como no es elecciones y faltaba un año y pico, y yo siempre digo, ¿verdad? Bien o mal, el trabajo cuando las cosas no salen nunca es satisfactorio de la dirigencia, ¿verdad? Y también pienso y comparto con ustedes, ¿quién va a ser si no es Robert Harrison? Esa pregunta les dejo picando para analizar un poco, analicemos todos juntos, porque a mí me preguntan a quién le va a apoyar. Pues quién era, cuando era candidato Robert Harrison, el rival era Ramón González Dager, o sea, nunca me arrepiento de haber apoyado, pero jamás me arrepentiría, salga lo que salga, porque sé que Robert venía, fue finalista de Libertadores, campeón con su equipo nacional, dirigente de carrera, pero claro, los resultados tampoco acompañan, pero ¿quién sino él o qué entorno podemos ayudar para mejorar? Renovaron con Pulpito y la pregunta es si él, porque está pasando por un buen momento, cosa que ahora me dijeron los analistas acá que los últimos partidos no es el mismo Pulpito, que bajó un poco su nivel, ¿verdad? Cosa que yo no comparto, a mí me parece que Pulpito sigue siendo un bajó jugador. un poco, pero porque se sabe lo que puede. Lo que pasa es que y estuvo ansioso. Bueno, ahora tiene ya la... Venía jugando siempre para 8 y ahora está jugando para 6 y algún partido para 5, ¿verdad? Claro. Entonces, como está acostumbrado a un nivel siempre, es obvio que en un momento va a Con bajar. errores puntuales. Claro. Pero es un ser humano, porque Sí, a lo mejor estaba en el tema de la central. renovación y ahora se hizo la renovación, ¿verdad, doctor? Pasa una cosa, cuando jugaba central también tenés que cubrir a los compañeros, él juega para él y para su equipo, entonces cuando los compañeros tampoco tienen un nivel, se pierde confianza, entonces... Si la media cancha no cubre como antes, yo tengo doble trabajo. Claro, y si te vienen y vos jugás medio de espalda y te viene uno rápido, tenés serio riesgo de cometer errores, ¿verdad? Ya pasó, pero yo creo que su regularidad es el 99%, y 1% si falló, es joven, ya arreglamos su contrato, faltaba eso. Se hizo un esfuerzo importante, presidente, ahí. Sí. O sea, él económicamente hoy está siendo reconocido como uno de los principales del plantel. Sí, muy bien, muy fuerte. ¿Lo van a vender? Si Dios quiere, vamos a ver. Justamente dentro de la realidad con Pulpito era por qué no le vendimos cuando pudimos venderle, ¿verdad? Porque el jugador quiere irse.
Hay que entender eso, el futuro ahí está, es más importante que jugar acá en términos económicos, fuera de la grandeza del Ciclón, ¿verdad? ¿Y por qué no le vendimos? Tuvimos 2 o 3 oportunidades de venderle y no le vendimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después la Azulgrana quería contar con él, nosotros ni qué hablar, hicimos el esfuerzo de retenerlo, pero para él está postergado. Ojalá que Aquino se recupere bien, él es un gran jugador, le pega bien, tiene demasiadas condiciones que necesitamos ver, que ya nos mostró muchas veces, ¿verdad? Pero últimamente no está en ese nivel. ¿Y Carrascal qué le pasa al presidente? Desde que le compraron el pase y le renovaron su contrato, ni lo bajó su rendimiento. La teoría No, en serio, a mí me pone muy nervioso, será en serio. Pero no te vayan a poner nervioso. Yo también ya estoy nervioso, pero hagamos lo siguiente. Carrascal ha mostrado año y medio que es un gran volante. Pasó por un bajón, por eso que estoy hablando del equipo, ¿verdad? No es que yo juegue bien y vos no haces nada, que tengo que cubrirte a vos porque no me cubrió. Yo creo que esto es medio general, ¿verdad? El rendimiento en general ha bajado y tiene que subir en grupo, no individualmente. Cardona dice que hay más olimpistas en todo el país. La mitad más uno del club más popular de la República, esa es una mentira. Cardona llegó ayer, no sabemos ni hasta cuándo se queda. No digo nomás, es fácil hablar, no hay que ofender con ese tipo de cosas la susceptibilidad, pero la pura realidad que es que Cerro es la mitad más uno. Hay que saber, ustedes saben que van al interior. Son 2 clubes muy populares, pero el Club de Pueblo es Cerro Porteño. Así que no importa ese tipo de comentarios, es fácil hablar. Así que cuando hagamos un censo de verdad, vamos a ver. ¿Sí? Ganamos, perdemos adeptos, pero tampoco son la Coca-Cola de estos tipos, ni hablar, ¿verdad? Y siempre agrandándose, siempre allá arriba. ¿Quién es lo que ganaron estos dirigentes de Olimpia? Desde que yo estoy, nunca ha ganado más que nosotros, jamás. Ni a nivel Copa, ni a nivel campeonato. Así que vamos a hablar con resultados.